Y bueno, el tema de hoy son las estimaciones en desarrollo de software. Como muchos de ustedes vienen de Mentor Day, me imagino que la mayoría tienen proyectos emprendedores, proyectos empresariales, ¿no? ¿Quiénes tienen proyectos? Vamos a hacerlo así bastante participativo también, aunque dentro de rato levantamos manos. Vale, y de los que tienen, que son la mayoría, ¿cuántos tienen desarrollado algo de software para su proyecto? Ya sea el producto completo, una MVP o lo que sea. Unos cuantos, vale. ¿El resto pretenden hacerlo? O sea, el resto de los que no levantaron la mano ahora, ¿van a desarrollar software en un futuro si consiguen financiación o lo que sea? Bueno, ¿sí? ¿Sí, la mayoría? ¿No? ¿Una página web? Buena pregunta. Una página web, si es solamente una página corporativa que no tiene más, un e-commerce, quizás no lo consideramos un producto software, pero bueno, dependiendo de la complejidad que pueda tener, podemos considerar un poquito eso, ¿vale? Sobre todo si vas a tener un equipo in-house que lo desarrolle o vas a subcontratar a una empresa que va a tener mucho tiempo contigo, sí. Quizás sobre todo hago hincapié en los proyectos que requieran que haya un equipo de desarrollo, ya sea in-house o subcontratado, que esté mucho tiempo conviviendo en el proyecto, no sea una acción puntual, sino que tenga continuidad. Vale, entonces, de los que ya tienen un software desarrollado, ¿quiénes han sufrido algún tipo de problema cuando han tenido que, en el caso de los emprendedores, me imagino que han pedido presupuesto a sus distintos proveedores para ver cuánto les va a costar lo que quieren hacer y cuánto tiempo va a llevar, ¿no? ¿Sí? ¿Y quiénes han quedado descontentos? ¿Han creído que iba a ser más barato de lo que finalmente fue? ¿O creyeron que iban a tardar menos tiempo de lo que han tardado? ¿Sí? ¿Solo 2? No me lo creo. Ah, vale, 6, 7, vale. Normalmente es un problema habitual, tanto con que sea dentro de la propia empresa, que se crean unas expectativas, porque yo soy el CEO de la startup y digo, bueno, yo dentro de 6 meses, me han dicho mi equipo de desarrollo que dentro de 6 meses voy a tener esta versión del producto que voy a poder lanzar, entonces voy a empezar a diseñar acciones de marketing para el lanzamiento. Y cuando queda un mes para el lanzamiento, me dice el equipo que quedan otros 6 meses más, ¿no? Entonces me descoloca completamente la fecha, es un caos absoluto. He perdido mucho dinero porque he estado programando estas acciones y es un gran problema. Pero no solo en ese caso, sino también cuando tienes un proveedor externo, no sea un equipo in-house, que te ha dicho, bueno, esto va a costar 20.000 euros y vamos a tener un equipo trabajando en esto y va a estar listo en 3 meses, y al final, cuando llevan 2 meses y medio, te reúnes con esta empresa y te dicen, bueno, te dijimos 3 meses, pero en realidad van a ser, nos quedan por lo menos otros 3 meses más, y claro, el equipo ha estado trabajando, entonces te dije 20.000 euros y el trabajo está hecho, con lo cual los 20.000 euros sí se han gastado. Y no sé si les suenan familiares esta historia, ¿no? Algunos asienten, ¿sí? ¿Les ha pasado en vuestro caso, lo que levantabais las manos? ¿Habéis tenido estos problemas? O sea, han consumido más dinero de lo que pensaban y tardado más tiempo. Y por curiosidad mía, ¿todos habéis trabajado así? Es decir, ¿todos habéis trabajado bajo presupuesto y luego ejecución? ¿O alguno ha tenido alguna aproximación diferente? Siéntanse libres de participar. No sé si tenemos... Alfredo, ¿teníamos un micro para los que quieran participar? Ahí el chico de acá. Bueno, si alzas la voz y te oímos, pues como quieras. Nosotros planteamos ¿Horas? Sí. Pactaste un precio hora con tu proveedor y van trabajando, y cada cuánto revisas la continuidad. Es decir, pactas horas, pero... Pactas un precio por hora, porque a veces te puede salir más barato para algo puntual y te encargas de tener un buen CTO que lo coordine. Pero corrijo la pregunta, pactas un precio por hora, pero ¿cada cuánto pagas? Es decir, ¿estimas cuántas horas va a llevar? No. O sea, cada mes he echado 8 horas al día, 10 horas al día. Vale, me gusta el enfoque, vale. O sea, no has estimado la funcionalidad, sino has dicho, bueno, tanta precio hora, las horas que sean. Sí, justo. Hay una relación de confianza ahí importante, ¿no? Bueno, o de presión. Es decir, revisamos el trabajo y si no es bueno, no le pagamos. Vale, repíteme eso. Entonces, ¿trabajan con esta persona? Nosotros pagamos por horas a externos. Sí. Y si no cumplen, no cobran. Vale, pero yo he trabajado... Consideramos que eso lleva tantas horas. Si
que son 15, es problema tuyo. Vale, o sea que yo he trabajado, por poner el caso, para ver si lo he entendido bien, yo te digo, mira, ¿tu nombre era? Aldo. Carlos, Aldo. 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 Te digo, Aldo, yo he estado trabajando 30 horas en esto, habíamos pactado un precio de 30 euros la hora, pues son 900 euros. Y tú me dices, pero lo que me has entregado es una mierda. Exacto. Y entonces yo te digo, vale, pero hecho está, me tienes que pagar, ¿me pagas, no me pagas? Pero se han pactado unas especificaciones, se inicia el proyecto con unos ítems, Vale. si no están, ¿Y cada cuánto revisas esas especificaciones? cada 15 días, cada mes. Vale, vale. Bueno, pero podemos considerar que es bastante ágil tu enfoque. Ya Sí, después de- no es a un año vista ni nada. Vale, vale. Es como una sprint eso. Exacto, sí, es como un sprint un poco más o menos. Sí. Tenemos uno de la comunidad también allá y nos han venido a algunos eventos, ¿no? Parece que se ha ido incorporando algunos que otros, porque al principio es que de perfiles técnicos había muy pocos. Vale, entonces comentaba Aldo su caso. ¿Alguno ha tenido un enfoque parecido a Aldo? ¿Sí? Bueno, cuenten por ahí. Bueno, voy a hablar porque tengo una... vale, perfecto. Que nosotros tenemos más o menos el enfoque que tiene Aldo, Vale. pero el tema de pagos pues es tres pagos, un inicio, un desarrollo y con unos meses de prueba. O sea, 3 pagos, el primero que sea al inicio, durante el desarrollo y el otro una vez Pero- esté probado. Vale, ¿tu nombre, perdón? David. David, pero para entenderte entonces, si tienes 3 pagos y uno de ellos es al inicio, es porque has hecho ya entonces una estimación de cuánto te va a llevar, ¿no? No, lo hacemos como porcentaje en negociación con ellos. ¿Cuánto negocio por el principio? ¿Cuánto a la mitad? Entonces ahí es... Claro, pero entiendo que para calcular ese porcentaje, ¿no? Al principio, entonces tienes que saber cuánto va a ser el total. Es decir, porque el caso de él es que nosotros no hemos, corrígeme Aldo, no hemos estimado, oye, esto va a ser 1000 horas en total, y te voy a pagar un 20% de las 1000 horas al principio, un 30 a la mitad y el 50 al final. No, sino que él ha dicho, no, vamos a ir trabajando a un precio por hora, ¿verdad? Y luego cuando se vayan cumpliendo hitos, decimos, ¿cuántas horas han sido? Te pago. ¿Cuántas horas han sido? Te pago. No como al principio, que quizás, corrígeme, a lo mejor es tu caso, que dice, el proveedor te dice, esto van a ser 1000 horas. Exacto. Como las 1000 horas a 30 euros la hora son 30.000 euros, pues van a ser 30.000 euros. Me pagas 20% al principio, otro 30 a la mitad y el resto al final. Algo así. Sí, exacto. Ese es el enfoque más tradicional, que me imagino que es el de la mayoría, ¿no? ¿Cuántos trabajan como David? Alguno trabaja como David, la verdad es que no me quieren decir. Vale, algunos ya sienten. La mayoría es lo normal, o sea que no, aquí tampoco la idea de esto y que sea participativo no es para juzgar a nadie, lo hace mal, lo hace bien, sino es para que debatamos un poco, se vea que lo habitual es esto y veamos posibles enfoques, o la idea de hoy es ver posibles enfoques quizá más parecidos a lo que comentaba Aldo, donde pueden ser un win-win, win para el equipo de desarrollo y win para el cliente. También aquí el compañero que iba a comentar. Buenas, yo he estado de 20 años desarrollando software, soy ingeniero de software y ingeniero de sistemas y ha ido evolucionando. Todavía sigo teniendo una empresa en Latinoamérica, desarrollo de software, y al principio éramos muy desarrollo en cascada, ciclos iterativos, y cada vez hemos ido mucho más hacia la parte Scrum, ser un proveedor de confianza con el cliente, hacer bolsa de horas también, o sea, no es lo mismo que te contrate una, 5, 10, 100 o 1000 horas, el precio cambia, pero es que hay una relación de confianza con diferentes herramientas como Trello, por ejemplo, para poner las tareas, saber priorizarlas, hacer sprint semanal y hacer un desarrollo muy ágil, porque las necesidades van cambiando, porque lo que se ha pactado puede ir iterando y puede ir mejorando. Entonces, yo que he estado 20 años en este sector, ahora estoy en otro de la alimentación, pero cuando he desarrollado software ha sido así, nos hemos ido adaptando a... Sí, exacto. Inicialmente, como comentábamos, Sí. más cascada y han ido migrando hacia Scrum, que Scrum es la principal metodología dentro de las metodologías ágiles, o la más difundida. Vamos a decir. La experiencia es que nos hemos ido adaptando a los tiempos, a las condiciones de clientes, y creemos que lo que más funciona ahora es esta parte de metodología ágil. Vale, genial. Gracias. ¿Tu nombre era, verdad? Martín. Martín. Vale, pues como comenta Martín, igual en muchas empresas de software, lo que pasa es que todavía muchos clientes siguen demandando el enfoque tradicional. Y además es interesante que muchos de ustedes, como emprendedores, hoy tengan este feedback nuestro para que replanteen eso, ¿no? ¿Qué pasa con el problema que comentaba David, ¿verdad? El enfoque de David, y es el que vamos a tratar principalmente hoy. Que en la etapa inicial del proyecto, y si has
me imagino que has trabajado con Lean, ¿no? La metodología Lean en Startup. Sabemos que en las etapas iniciales de un proyecto, cuando menos sabemos de ese proyecto, vamos a tener que salir del edificio, aprender, entrevistar a clientes, salir al mercado, que nos den unas cuantas bofetadas, ¿no? E incluso nosotros mismos, cuando empezamos a ver la funcionalidad de nuestro producto, vamos dándonos cuenta de cosas que queremos mejorar y cambiar. Si con nuestro proveedor o nuestro equipo que está in-house, se me oye bien, ¿verdad? Porque no sé si se oye acoplado o raro. Bien. Con nuestro proveedor o con nuestro equipo de desarrollo que tengamos in-house, que tengamos dentro de la empresa, si somos duros y decimos, oye, dime cuánto vas a tardar, ellos, al igual que nosotros, no tienen ni idea de cuánto van a tardar. Esa es una de las realidades que vamos a ver hoy. No tienen ni idea, pero no es que vayan a fallar un poquito, es que realmente no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque el software, cada proyecto es muy diferente del otro, es muy raro. Solamente si te dedicas, por ejemplo, a hacer webs corporativas, que todas tienen más o menos el mismo número de secciones, con la misma tecnología y casi en el mismo año con el mismo equipo, es que vas a poder extrapolar de un proyecto a otro. Pero desde que te cambie incluso el equipo, aunque sea la misma tecnología con la misma tipo web corporativa, gente que tiene distintas capacidades y distintas experiencias, ya te puede variar muchísimo. Desde que te cambie la tecnología, la variación es brutal, ¿no? Y ya sí que cambiamos y no son web corporativas, sino que cada uno son proyectos totalmente diferentes, porque tu proyecto emprendedor puede ser algo relacionado con el aprendizaje de vocabulario y el tuyo puede ser algo similar a Uber y el de la compañera puede ser algo relacionado con el alquiler vacacional. Son proyectos radicalmente diferentes y por lo tanto no son equiparables entre sí. Bueno, les he contado un rollo, pero como introducción a todo esto, y no he hablado un poco de mí. Estos son algunos de los principales proyectos en los que he trabajado. Como les dije, además de ingeniero de software, he sido emprendedor y lo sigo siendo. Y aquí está Vocabulary Notebook, que fue una de las experiencias empresariales con las que más aprendizaje he obtenido. También Gaming TV, que fui product manager de este proyecto que se hizo en Tenerife. He trabajado en empresas más tradicionales como Arte Consultores, pero con intraemprendimiento cuando desarrollamos Stat4U, Open Data Canarias, que fue un proyecto para el gobierno de Canarias, para el Cabildo. También proyectos de investigación de la Universidad de La Laguna. Actualmente trabajo en Platino, que es la plataforma de interoperabilidad del gobierno de Canarias, relacionada con la administración electrónica del gobierno de Canarias. Y he trabajado en proyectos para Liga Endesa y el Open de la Mutua de tenis, con Wood, cuando estuve en Wood en 2015. Les decía que una de mis etapas de mayor aprendizaje fue Vocabulary Notebook. Aquí tiene un resumen de aquella etapa, que fue desde el verano de 2012 hasta intensamente hasta finales de 2014, aunque 2015 siguió con una dedicación un poco residual. Y bueno, aquí está parte de nuestro equipo, que llegó a ser de 12 personas, con un equipo de marketing, un equipo educativo, porque nuestro producto estaba orientado a centros educativos, un producto de aprendizaje de vocabulario. No me quiero enrollar en esta parte, pero Vocabulary Notebook pretendía ser tu cuaderno de vocabulario digital y personal. Queríamos mantener la eficacia pedagógica de los cuadernos de notas, de todos los que han estudiado idiomas. Me imagino que hemos hecho, al menos yo y así he constatado que la mayoría, cuando aprendes una palabra nueva la apuntas en algún sitio. Una nueva palabra que tengas, pues no sé, plane, avión, con una traducción o con una frase de ejemplo o una definición, para recordarla y poderla estudiar. Y eso tiene una eficacia pedagógica comprobada frente a un diccionario, frente a un traductor. Nosotros pretendíamos conservar eso, pero a diferencia del cuaderno de papel, que pudieras editar sin tener que tachar, que tuvieras un orden alfabético, que en los cuadernos de papel es complicado de mantener, que tuviese imágenes, que tuviese vídeo, que pudieses categorizar por temas, las palabras de medicina, las palabras de tecnología, etc. Y bueno, pues este proyecto, como digo, cerramos 2 rondas de financiación iniciales, recibimos varias ayudas por parte de la Unión Europea, el gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife nos dio también un premio como empresa de base tecnológica en 2013. Participamos en varios eventos como el European Venture Market, que venía Andreas con nosotros en Berlín en 2014 fue. También en un foro de la IE Cubo hicimos investigación educativa con la Universidad de La Laguna y el Instituto Politécnico de Leiria de Portugal, y presentamos esas investigaciones que hicimos que probaban la eficacia pedagógica del producto en algunos eventos como el de la IE Cubo en Estambul y también el TISLI de Ávila, que es un foro específico de lingüística. Vale, entonces esto fue una experiencia que para mí fue muy enriquecedora en muchos planos y bueno,
En base a todos esos proyectos en los que he participado, en algunos de ellos como desarrollador de software, en otros como product manager, en otros como directamente como CEO de la empresa, algo que ha sido recurrente ha sido esta problemática de las estimaciones en desarrollo de software, las estimaciones de tiempo. Y por eso la charla de hoy está titulada Un juego en el que todos perdemos, y hay unos dados. Porque muchas veces es como tirar los dados y decir, bueno, tengo este proyecto que quiero hacer de aquí a 2 años, ¿cuánto tiempo me va a llevar a hacerlo? Les pregunto como proveedor, ¿y cuánto me va a costar? Y la respuesta que me vais a dar es más o menos como tirar los dados. Pero hay luz al final del túnel, ¿vale? O sea, vengo para contar la parte mala, que las estimaciones de desarrollo de software fallan dramáticamente. No va a ser porque lo diga yo, sino que vamos a analizar algunos estudios muy fiables que vienen hablando de este tema desde hace décadas. Vamos a ver una parte importante que yo creo que es más psicológica, ¿no? Que es esa parte de asumir que nunca sabemos cuánto va a tardar, y esta parte quizá a veces le cuesta más a los técnicos, a los desarrolladores, que son los primeros que tienden a envalentonarse, a dar una cifra, ¿no? Y bueno, no pasa nada por asumir que no sabemos. Y luego las graves estimaciones que esto tiene, ¿no? Las graves consecuencias, ¿no? Consecuencias para los desarrolladores y consecuencias para las personas de negocio, de marketing, los CEOs, los project managers, ¿no? Los product managers. La segunda parte es hacer pensar a todos por qué creemos que son necesarias, ¿vale? Y David, por ejemplo, con su enfoque, que parece además el enfoque evidente, ¿no? Que todos vamos a pensar, bueno, necesitamos que alguien nos haga algo, y para poder tener una idea de cuánto nos va a costar, pues necesitamos que nos digan, oye, mira, va a salir de por tanto y va a tardar tanto tiempo para poder planificar las acciones y tal. Bueno, pues a lo mejor deberíamos replantearnos eso. A lo mejor no nos hace falta eso, o sí, pero lo veremos en esa segunda parte. Veremos también cuál es el rol de esos contratos que llamo tóxicos, porque son gran parte del problema. Y luego una parte que es de comparación, que ya veremos cuando lleguemos ahí, que es una curiosidad. Y la última parte, que es la con la que quiero que nos quedemos todos, es las alternativas. Es decir, hay otras formas de hacer esto. Y formas en las que todos podemos ganar. Modelos win-win. Aquí ya adelanto, ¿no? Que estos términos que probablemente a muy pocos les suenen, de velocity, backlog, que son términos que vienen de Scrum, que antes comentaba el compañero. Scrum como metodología ágil de desarrollo de software. Contratos no tóxicos, y aquí hablaba de los contratos tóxicos, hay contratos no tóxicos que podemos utilizar para llegar a acuerdos entre cliente y proveedor. Y luego los resultados que eso nos puede dar. Bueno, esos son los 3 bloques de la charla. La charla vamos a ir bastante más rápido, esta introducción quizás ha sido un poquillo más lenta para contextualizar, sobre todo porque muchos no vienen del sector del software, pero aquí vamos a ir bastante más rápido. Me pueden parar en cualquier momento cuando no entiendan algo, levantan la mano. Alfredo tiene por ahí un micro, pero si no, a viva voz, creo que más o menos se escucha, pues estamos en un grupo reducido y un entorno pequeñito. Y eso, me pueden parar en cualquier momento, ¿vale? No hay problema. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? Más o menos todo el mundo está situado donde estamos hablando, ¿no? Nadie dice que está hablando este tío. Más o menos bien, vale. Les comentaba la primera parte de la charla. Las estimaciones en desarrollo fallan estrepitosamente. ¿Hay alguien que no me crea esto todavía en este punto? Porque, claro, es la primera parte. Ahora les convenceré. Hay algunos que todavía se muestran un poco escépticos por aquí. Me da la impresión. ¿No? Alguien que sea completamente beligerante, diciendo, estoy totalmente en desacuerdo con este enunciado. Las estimaciones pueden funcionar y funcionan. Yo creo que lo que no falla es la estimación, lo que falla es la planificación, o sea, lo planificado, porque lo estimado sí que funciona. O sea, si yo creo que esta funcionalidad cuesta 4 horas, eso sí que suele pasar. Lo que no pasa es que lo planificado se cumpla. Vale. Son 2 cosas diferentes para mí, planificación versus estimación. Es interesante el punto, yo ahí discrepo. Yo creo que cuando dicen 4 horas fallan, las 4 horas no son 4 horas, a veces son 8. A veces. Miguel, Miguel, ¿verdad? Que ahora me quedé dudando, ¿no? Sí. Miguel. De acuerdo contigo. De acuerdo conmigo. Pero bueno, ¿quién es? No, pero No, yo no estoy de acuerdo, o sea, yo no estoy de acuerdo, llevo 20 años desarrollando software. Exacto. Lo que pasa es que han ido mejorando las estimaciones y lo que falla es la planificación y el concepto principal, no lo estimado en la funcionalidad. Vale, sí, yo ahí te digo, ahí tengo también mi... Después lo veremos, pero no quiero anticiparme. Yo también ahí tengo un criterio que yo he visto cómo estiman algunas grandes empresas, así. y si tú estimas que algo de 4 horas se tarda 40 horas,
normalmente eres capaz de cumplir 4 horas. Entonces, Normalmente, perdona. hay veces que no se estima la realidad. Ah, que pones un gap, pones ya, Pones ya. 4, pones 40, Sí, sí. acabas en 38 y tienes incluso para pulir. Ah, vale. Eso es una visión muy interesante porque sucede mucho, pero al final no deja de ser que si tú dices, oye, yo creo que voy a tardar 4 horas, pongo 40, al final lo hice en 25 y le digo al cliente que tarde las 40 y lo hice bien, ¿no? Al final la estimación ha sido fallida igualmente, ¿no? No, pero normalmente ese tiempo siempre lo puedes incluso gastar en beneficio del cliente. Pero Correcto. que podrías haberte quedado en un mínimo de una décima parte. Correcto. Cuando estimas a algún cliente grande, una multinacional, una página web con unas características para un frutero o para una multinacional son iguales, pero si la presupuesta se entiende que es más. Y todo lo que haga falta se hace. Se decora, se pule, Pero al final entonces la estimación no es más que un decoro, ¿no? Es decir, al final ha pasado a ser... las que se cumplen a veces. Sí, pero no, me parece súper interesante lo que puntualiza, porque sucede mucho. Pero es verdad que si vamos dentro de lo que ha pasado ahí, ¿no? El ejercicio ha sido, el equipo de desarrollo ha dicho, vale, esto creemos que nos va a llevar 10. Vamos a decir 100 y como tú dices, no vamos a estafar, sino que vamos a, todo lo que nos sobre entre las 10 y las 100 lo vamos a hacer en beneficio del cliente, vamos a mejorar. Pero entonces el ejercicio de estimar realmente ha sido puro artificio, ¿no? Porque tú has creído en 10, has tirado por 100 y al final te has quedado un sitio en el medio que al final has llegado hasta 100 porque has ido mejorando. Entonces al final el ejercicio de estimar en sí... Llegado el momento, si te equivocas, siempre puedes dar un paso atrás y adelantar la entrega, bajar los costes, con lo cual de cara al cliente, un cliente grande lo puedes hacer, quedas bien. No Creo quedas que, mal. y de hecho ese enfoque es muy similar a uno de los que está en las últimas partes, ¿no? Que son, cuando decía soluciones a esta forma de trabajar con estimaciones, una de estas soluciones es esconder a Agile, o es decir, enmascarar, trabajar de cara hacia afuera, como si hubieras hecho una estimación y la vayas a cumplir, y por dentro trabajar de una forma mucho más ágil, que yo creo que va un poco en línea con lo que tú comentas. Es decir, por dentro es, a lo mejor yo en 10 horas tengo lo básico, y luego voy a seguir trabajando y mejorando, pivotando sobre eso hasta llegar a las 100 horas que tengo contratadas, y eso todo lo uso en beneficio del cliente. Pero al final es como hacer entonces, vamos a suponer por un ejemplo, 10 iteraciones de 10 horas. Hago 10 horas, itero otras 10 y voy incrementando y mejorando el producto. Entonces es una forma de enmascarar para poder llegar al acuerdo ese que te exige tu proveedor o tu cliente de contratar un bloque cerrado. Vale, es interesante porque han salido varios casos y esto yo creo que enriquece un poco el debate. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Seguimos? Entonces, bueno, mi enunciado, y además todavía con ese pequeño escepticismo que me gustaría que haya todavía, es que las estimaciones fallan estrepitosamente. ¿Digo esto yo? No, lo decimos mucho. Aquí les enlazo un estudio publicado en Harvard Business Review, que es la revista de negocios de la Universidad de Harvard, que avisa a emprendedores o a responsables de proyectos en empresas en 2011, ¿vale? Les avisa, tu proyecto de IT, que IT no es solo desarrollo, sino cualquier cosa relacionada con sistemas, también puede ser IT, puede ser más riesgoso de lo que crees. Y el resumen del artículo es que por lo general hay un sobrecoste medio de un 400% y se obtienen solo el 25% de los beneficios esperados. Harvard Business Review 2011. Sobrecoste del 400%, no de un 20%, del 400%. Y de los beneficios que esperábamos, solo una cuarta parte. ¿Vale? O sea, datos reales. Los Chaos Reports, no sé quiénes conocen los Chaos Reports, ¿vale? En software son bastante conocidos. Standish Group lleva publicando, no recuerdo, pero desde los 90, anualmente lo que llaman los informes del caos. Se analizan más de 10.000 proyectos anualmente y de ellos se ven los resultados. Esos proyectos se han, teniendo en cuenta ese enfoque tradicional, se han cumplido económicamente en el presupuesto que se pactaron, se han entregado en el tiempo que se pactó y han tenido el alcance, las funcionalidades desarrolladas son las que se pactaron también. Entonces, con esa terna, ellos concluyen en 2015, que es el último informe que analicé, que el 71% de los proyectos de software son definidos como fracaso. El 71% de los proyectos de software son definidos como fracaso.
en esa terna, hay tiempos, costes y que los resultados no son los esperados. Entonces, más allá de las sensaciones y las experiencias personales que tengamos todos, tenemos informes de la Universidad de Harvard o de Stanley Group que nos están diciendo una realidad y no podemos mirar a otro lado. ¿Pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver en la charla. Pero esto bueno, ya un poco hemos adelantado algunas de las cosas, ¿no? Porque quizá ese enfoque centrado en cuánto me va a costar y cuánto va a tardar no sea el mejor. El problema es el uso del proyecto técnico o del business model. Ah, no. ¿Prefieres en inglés o en español está bien? Inglés. Okay. So, if you don't mind, we switch to English just for the answer. Comprendo los pedaços. Ah, ok. En español entonces. Ok, te lo respondo en español y si quieres te lo hago en inglés. Normalmente aquí hablamos de que fallan desde el enfoque técnico, pero es cierto que si lo que se pactó en el alcance ha cambiado, ¿no? El business plan ha cambiado y las funcionalidades han cambiado en el proyecto, en el trayecto en el desarrollo del proyecto. Yeah, if the business model changes, the business plan, and then it changes. The business plan doesn't follow. And that doesn't follow, and then the provider that is developing the software has to change what they're doing. Yeah, has to change the project. The technical project. So usually the scope changes, but the price and the schedule doesn't change, and it's coming off. Outer loop. Sure, that's what usually happens. That's one of the main reasons. Yeah, that's one of the main All reasons. of the time. Una pregunta, ¿este informe dice algo del país, cultura, región, idioma o algo diferencial? Lo cierto es que no te sé decir. Sé que principalmente está, bueno, la Universidad de Harvard estará centrada sobre todo en Estados Unidos y Stanley Group yo creo que sí son proyectos globales. Lo que pasa es que imagino que al ser también una empresa americana tendrán enfoque principal en Estados Unidos. Pero sí que sé que estos tienen enfoque global. A ver, me quedé pensando que iba a responder algo más. Pero bueno, lo que comentaba antes el compañero, ¿tu nombre era? Pablo. Pablo. Lo que comentaba Pablo antes es muy importante, ¿no? Muchas veces hablamos de que el tiempo y el coste ha fracasado, ¿no? Si nuestro proveedor dijo que lo iba a tener en un año y ha tardado 3, nos dijo que le iba a costar 100.000 euros y nos ha costado al final, si pagamos todo, 400.000. Muchas veces se debe a que el proyecto ha cambiado por el transcurso del tiempo, ¿no? Y como emprendedores debéis saberlo y además, de hecho, lo incentivamos, ¿no? Con la metodología de desarrollo de negocio como Lean, estamos hablando de que tenemos que pivotar, aprender, cambiar. Entonces, si nosotros, por un lado, estamos hablando de que tenemos que aprender de nuestros clientes, del mercado, cambiar, y por otro lado, a nuestro proveedor le estamos diciendo, dime cuánto va a costar y en cuánto tiempo lo vas a tener, y quiero que se cumpla así, son cosas contradictorias entre sí. O sea, claro, nosotros vamos a querer cambiar cosas en nuestro proyecto porque dentro de un mes nos hemos dado cuenta de que realmente lo que nosotros creíamos que teníamos que estar centrados en el B2C, tenemos que tirar por el B2B y en vez de ir a estudiantes tenemos que ir a centros educativos y por eso queremos cambiar la funcionalidad de nuestro producto. Hablaremos con nuestros proveedores y diremos, oye, mira que en vez de tener una sección para estudiantes, quiero una para profesores y que los profesores puedan enviar palabras a los estudiantes y que además puedan ver sus cuadernos y tal. Pues ya ha cambiado radicalmente el scope, el alcance del proyecto. ¿Cómo vamos a pretender que los tiempos y los costes se mantengan? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos el proyecto, liquidamos y hacemos un proyecto nuevo? Sería un poco caótico, ¿no? Entonces, este es uno de los principales problemas de este enfoque, que ya lo adelantaba Pablo. Business model. What we need. Yeah. Entonces, seguimos por aquí para no retrasarnos mucho. Con los estudios que les comentaba, el caso del Chaos Reports, resaltaba aquí que, porque podrían pensar, bueno, quizá estamos muy mal, quizá fallan mucho los proyectos, pero estamos mejorando. Bueno, pues en esta slide la idea es decir, no estamos mejorando. En 2011, el número de proyectos definidos como exitosos era el 29% en Stanley Group. En 2015, 29% también. No estamos mejorando. Como fracaso, en 2012 era el 17% y en 2015 el 19%. ¿Vale? Entonces esto es una norma en la industria. No estamos avanzando y el problema es más profundo que simplemente creer que es un problema de que todavía no estimamos lo suficientemente bien o que el modelo no es maduro. Esto fue software ad hoc. Sorry? Software ad hoc.
Tailor-made. Yeah, mainly. Tailor-made. Yeah, sure. Because if you are customizing something, it's much easier. And there is less room for failure. Comenta Pablo que esto es para software hecho a medida, efectivamente. Por eso comentaba antes un compañero detrás, que no sé tu nombre, lo de que decía, desarrollar una web es también software. ¿Tu nombre? Sergio. Sergio nos preguntaba, por eso le decía yo a Sergio, bueno, quizá una web no, porque no es tan a medida, no es un producto específico, que no hay tanto riesgo. Efectivamente, si es algo que es mucho más fácilmente replicable, porque yo ya tengo un CMS concreto que solamente copio y adapto la interfaz un poco y tal, ahí hay menos margen de error, y ahí quizás sí podemos trabajar con estimaciones más tradicionales. Pero cuando hacemos algo tailor-made, cuando hacemos algo hecho a medida, sí que hay mucho más riesgo, porque es algo único, ¿no? Y como tal no podemos referenciarlo a otros proyectos. Coding Fast. Esto es un artículo de Dan Milstein, que es un profesional con muchísima experiencia en desarrollo de software, de la Universidad Americana prestigiosa, no recuerdo cuál, y es un artículo que tuvo mucha relevancia hace unos años, donde él confesaba cómo llevaba trabajando tantos años en desarrollo de software. Él decía que normalmente una situación que le pasaba era esta. La persona que tenía la cuenta del proyecto en el que iban a trabajar le daba en forma un poco brusca, un poco en bruto, lo que quería el cliente, ¿no? Entonces hablaban un rato y él solía decir, esto debe tardar 3 semanas, ¿vale? Le daba la estimación, 3 semanas. El otro decía, suena bien, y entonces empezaba a trabajar. ¿Y cuánto creen que tardó el proyecto? 4 semanas, quizás 5, 3 meses. ¿Vale? Entonces, él decía, bueno, quizás esto era, él pensó en un momento determinado que era algo que iba a ir corrigiendo con el tiempo en su carrera. Y bueno, tras años intentando no volver a estar tan equivocado, él llega a la conclusión de que siempre está igual de equivocado. Y además que por lo general todos lo estamos. Incluso él llega a decir, no sé si lo traje por aquí, en otro artículo suyo, que al final él asumió que cada vez que le pedían estimaciones él siempre tenía 2, la de las 3 semanas y la de los 3 meses. ¿Suena algo largo? 3 meses. ¿Suena algo corto? 3 semanas. Totalmente irrelevante, al final a lo mejor era, el de las 3 semanas se convertía en 1 semana y el de 3 meses eran 2 años. Entonces él tenía esas 2. 3 semanas, 3 meses. Él decía, ¿por qué 3 y...? Creo que decía, ¿por qué 3 y no 2? Porque suena más serio. Un número par es como algo muy... que ya lo tienes preparado. Si es un número impar como 3, es más creíble, ¿no? 3 semanas no pensó el tío. Entonces iba por ahí. Vale. Un poco ir a las razones, ¿no? Vamos a asumir, esto es la terapia de grupo, sobre todo más para desarrolladores, asumamos que nunca sabemos cuánto vamos a tardar. Y hago el énfasis en lo que decía Pablo antes, hablamos de desarrollo de software a medida, ¿vale? Cuando vamos a crear un producto de software nunca sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Principalmente por estas 3 cosas de aquí. Porque crear software es complejo, abstracto y cambiante. Cuando uno desarrolla software, si quisieras prever cuánto te va a costar, cuánto tiempo te va a llevar, tendrías que entender algo a un nivel, es decir, para desarrollar el software tienes que entender algo a un nivel tan preciso y tan específico como para que una máquina entienda, ¿no? Cuando creamos algo es decirle a una máquina cómo tiene que hacer las cosas. Claro, cuando haces un análisis tú no vas a tener ese nivel de precisión. Si de hecho si lo tuvieses, tendrías que acabar desarrollando el propio producto. Solamente cuando has desarrollado el producto es que tienes ese nivel de detalle. Entonces, por eso está claro que en la parte, y si lo hicieses así, ¿no? Para analizar con ese nivel de detalle, tendrías que desarrollar el producto y por lo tanto, claro, evidentemente sería tremendamente costoso e inflexible, porque para dar la estimación tú tienes que invertir muchísimo tiempo y habrías terminado la solución. Y no tendría la utilidad ni de análisis ni de estimación que estamos comentando. Y además en esa lámina parece como que los requisitos estuviesen absolutamente claros. Exacto, que además es otra de las cosas que hemos comentado varias veces. Siempre dando por hecho que los requisitos sean inmutables. Es decir, aún siendo los requisitos inmutables, la probabilidad de fallo es brutal. Si encima añadimos la variable de que esto cambia constantemente, que nos damos cuenta de que las cosas deberían ser de otra manera y queremos cambiarla, pues es una variable más que complica todo. Un poco incidiendo en lo de antes, siempre hay... ¿Qué problema suele haber, no? Cuando analizamos un requerimiento, siempre hay partes que no comprendemos del todo, que no comprendemos los que vamos a desarrollar el software. Cuando el cliente nos dice, yo quiero que sea esto,
Pero bueno, ¿cómo quieres? Mira, pues más o menos así tal. Bueno, no vas a entrar en detalle por lo que decíamos antes, tendrías que hacer el producto. Entonces hay partes que asumes que serán de una manera. E incluso el propio cliente no las comprende, porque como emprendedores todos lo sabemos, ¿no? A veces es que tienes una idea, pero no sabes exactamente todas y cada una de las pantallas de tu producto cómo van a ser. Entonces, ni el proveedor te entiende todo lo que tú dices, ni siquiera tú lo tienes del todo claro. Por otro lado, a nivel técnico, a nivel de trabajo, las tecnologías con las que trabajamos nunca las vamos a conocer al 100%. Y quizá para los emprendedores sea interesante si algún día tienen que contratar un equipo de desarrollo. En software, a nivel de tecnología, todas cambian máximo cada 6 meses. Nuevas versiones de los lenguajes de programación, nuevos frameworks. Cuando yo estudié la carrera no existían las aplicaciones móviles. Pero bueno, más cercano que eso, ¿no? Android no para de cambiar constantemente. La realidad aumentada son un montón de tecnologías diferentes que han entrado hace poco, la realidad virtual. Lo que quiero decir con esto es que la tecnología cambia constantemente. A veces se ven ofertas de empleo donde se busca un desarrollador que tenga 3 años de experiencia en una tecnología que tiene 6 meses. No es raro verlo. Una tecnología que tiene 6 meses y buscar a alguien que tenga 3 años de experiencia. ¿Qué es más importante que eso? Es más importante tener una persona cualificada, con capacidad de aprendizaje, con conocimientos transversales, que luego pueda adaptarse. Entonces, como las tecnologías no las conocemos al 100%, los profesionales que van a trabajar con esa tecnología se van a encontrar con problemas que van a tener que ir resolviendo sobre la marcha y que no tienen ni idea de cuánto les va a llevar a resolverlo. Por otra parte, cada problema, si tienes una aplicación móvil para algo tipo Uber, no tiene el mismo tipo de tecnología ni el tipo de desarrollo que para una aplicación que sea para ver partidos de fútbol en streaming en el ordenador, ¿no? O sea, son completamente diferentes las tecnologías y el enfoque del proyecto. Entonces, pues muchas de esas cosas también se van descubriendo durante el desarrollo, conforme se van viendo las necesidades del producto. Y lo otro que comentábamos al principio también es que los equipos cambian. Entonces, las habilidades de cada persona hacen que sean muy ad hoc las estimaciones que podamos dar. Si tú ya sabes que vas a trabajar con Pedro, que tiene unos conocimientos del framework con el que quieres trabajar muy buenos, y vas a meter ahora a un chico junior pues, que no ha trabajado nunca con esa tecnología, va a tener un tiempo de adaptación mucho mayor. Entonces, todas estas variables nos hacen muy difícil poder sacar una regla de oro para estimar. Yo antes comentaba al principio que para mí una de las partes más graves es que los desarrolladores siempre se creen sus estimaciones. Y llevo muchos años trabajando con muchos desarrolladores y yo he desarrollado también durante bastantes años. Y yo lo achaco que es un mecanismo de autodefensa muchas veces, porque se ven presionados para dar una fecha, entonces tienen que decir, bueno, yo voy a tardar en esto 3 días. Y al final van a tardar 3 días. Y te van a decir, ves, tardé 3 días, pero ¿qué van a hacer? Si había que hacer esto, al final van a hacer al menos esto, que es gran parte de lo que quería la persona. Y además van a echar las horas que hagan falta para tardar 3 días. Pero claro, cuando tú estimas 3 días son 8 por 3, 24 horas, ¿no? Aproximadamente. No las más de 40 que puede acabar echando el desarrollador con tal de cumplir la estimación. Entonces ellos creen que aciertan con sus estimaciones cuando muchas veces lo que hacen es forzar la máquina para poder llegar a su perjuicio personal, pero bueno, que suele pasar. Yo aquí resumo, pero esto lo oriento más a desarrolladores, lo voy a pasar muy rápidamente porque no hay tantos en la sala. Porque no cuantifican el tiempo real que les ha costado, es decir, al final decían, vale, te haré 3 días, pero como echaste un montón de horas por la noche y además no cumpliste todo, realmente fueron más de 3 días lo que echaste y no lo has cuantificado. Muchas veces, como al final no nos piden justificación, pues no comparas. Oye, yo dije que iba a tardar 1 año y al final tardé 2 años, pero nunca, como esto fue continuo, nunca llegamos a comparar con lo que dije inicialmente, ya me olvidé. Ya ni me acuerdo que dije 1 año, tardé 2 y me acuerdo cuánto había hecho inicialmente. O trabajan en varias cosas a la vez, lo cual dificulta, ¿no? Si estás en 2 proyectos y no estás midiendo cada hora que estás trabajando en qué, pues al final no sumas y no tienes claro cuánto dedicaste a cada proyecto. Bueno, hay muchos otros problemas que acaban llevando a que los desarrolladores se crean sus estimaciones a pesar de que sean completamente fallidas. Entonces ahora voy con una parte quizá un poquillo más amena, que está hasta ahora siendo un poco teórico, con ejemplos prácticos, ¿no? Para ver los perjuicios que trabajar así tiene para los dos lados, ¿vale? Aquí represento a una persona del área más de negocio, como emprendedor, que emprendedor sería más una camiseta, ¿no? Que eso de corbata suena como antiguo.
y por otro lado un desarrollador, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver algunas escenas de ejemplo que justifiquen, que ilustren cómo esta forma de trabajar es perjudicial para ambos. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde esta persona dice: José, me dijiste que tendríamos lista la nueva versión en un mes. Quedan 4 días, ya estará casi lista, ¿no? O sea, José se había comprometido que en un mes iba a tener una versión. Y dice José: bueno, espero poder tenerlo como sea. Además, una frase muy oída, como sea, esto va a estar como sea. Como sea suele significar esto. Entonces, bueno, en los 4 días que le quedan, ya José sabe que se puede ir olvidando de dormir, que muchas veces lo cual es contraproducente y comete más errores. Pero suele pasar. José en su casa trabajando, ¿no? Con la tele del partido puesto de fondo para creer que está en tiempo de ocio. Que no llego, nada. Esto para los técnicos. Nada, dejo de hacer test. Yo creo que lo que queda es fácil, ¿no? Dejo de hacer test, para los que no son técnicos, no se entenderá del todo, pero bueno, en desarrollo de software también una de las tendencias en agilismo se ha impuesto el uso de los test programáticos, test que codificamos para probar el comportamiento correcto de nuestro producto. En vez de tener que nosotros probar aplicando las cosas de la interfaz que funcionan, que haya nuestro propio software se autotestee. Así cuando hacemos cambios y algo falla, lo detectamos porque tenemos monitorizado con los tests. Entonces él dice: bueno, dejo de hacer test, porque claro, el test te lleva un tiempo, pero es un tiempo que ganas a largo plazo gracias a lo que te provee. Entonces él, como va mal, pues dice: bueno, dejo de hacer test, yo creo que lo que queda es fácil. Solo falla en casos raros, así que lo subo a sí mismo y si falla ya lo corregiré, ¿no? Casos raros, ¿no? Hay que ver esos casos raros cuando revienta de verdad, ¿no? Esto es complejo de entender, ¿no? Porque a veces te ves como estás desarrollando una funcionalidad y te has liado y estás creando un montón de código que ni tú mismo acabas de entender todavía, ¿no? Entonces, bueno, esto es, y normalmente ¿qué hacemos cuando desarrollamos software? Creas diagramas, antes se usaban mucho los comentarios, pero los comentarios están un poco mal vistos últimamente en el mundo del software porque no se suelen mantener y al final mienten más que dicen, ¿no? Pero bueno, creas un diagrama paralelo o refactorizas el código y lo dejas mejor, ¿no? Pero como él va mal, dice: bueno, esto es un poco complejo de entender, pero bueno, ya haré un diagrama en otro momento, que ahora no tengo tiempo, ¿no? ¿Y qué nombre le pongo a esta variable, ¿no? En el código, pues ponemos nombres a variables que sean intuitivas, que nos permitan saber lo que está haciendo. Bueno, pues Pepe, bar Pepe está bien, que no perdamos tiempo pensando, ¿no? Entonces él va tomando toda esta serie de decisiones que aquí están puestas como una broma, ¿no? Para reírnos un rato, pero que son muy reales. Quizás no bar Pepe, pero sí variable B1 y B2. B1 y B2, o esto suma y resta y realmente está multiplicando y dividiendo porque lo cambiaste y no cambiaste el nombre, cosas así, ¿no? Entonces esto pasa mucho. Como estás estresado, crees que vas a ir más rápido. Y bueno, 4 días más tarde, que si se acuerdan era el día de la entrega, pues llega el jefe o el cliente y le dice: José, ya está todo listo, ¿no? Bueno, sí, he estado echando horas para poder tenerlo, solo faltan algunas cosas menores, pero podemos subirlo así. O sea, que es lo que decíamos el otro día, ¿no? Al final José había dicho: pues a veces echó horas como un loco para poder tener al menos esta parte, si no esta, y poder entregar algo, ¿no? Vale, pues al final José ha cumplido, vamos a llamar a este Paco. Paco estaba contento, suben la nueva versión del producto a producción y unos días después, 1, 2, 3 días después: José, ¿qué demonios has hecho? Hay usuarios que no pueden acceder y otros que se les han corrompido los datos. Bueno, había algunos casos raros, pero ya es mala suerte. Enseguida lo arreglo. Otra vez, ¿no? Entonces, claro, había casos raros que él dijo: bueno, pues han surgido unos casos raros, tenemos un problema de la hostia porque hay muchos usuarios que no pueden acceder, estamos perdiendo pasta porque una aplicación, bueno, piensen en un e-commerce o algo que tengan tiendas, no pueden comprar. Hay otros que han perdido sus datos, si es una aplicación valiosa, como por ejemplo el caso de Vocabulary Notebook, se te hubiera corrompido todo tu cuaderno, donde tenías cosas que tenías un examen mañana que necesitabas estudiar con eso. O sea que estamos hablando de casos, fuegos reales que les pueden pasar en sus proyectos. Y este hombre puede ahora arreglarlo, ¿no? La noche en blanco otra vez. Y cuando va a empezar a trabajar dice: ¡puf! Este código no lo entiendo ni yo mismo. A saber en qué casos falla esto. No hay ningún test, ¿no? Pues como dejó de hacer test, ahora ya, claro, va a cambiar cosas, no tiene test que le comprueben si lo cambias también. ¿Qué demonios era la variable Pepe? Que decía antes, ¿no? Nombraba Pepe, ahora ni se acuerda. ¿Y cómo era el flujo de la ejecución de este código? Ojalá tuviera algún diagrama, ¿no? Entonces, todo lo que antes él hacía para ahorrar tiempo, ahora le devuelve como una bofetada, ¿no?
Y por otra parte, claro, Paco, ¿no? Que dice, a ver qué le digo yo a los clientes, que además como muchos de ustedes hoy soy más de este lado, pues a ver qué le digo a los clientes, este tío es un inútil. Si me hubiera dicho que era un plazo imposible, hubiéramos esperado, ¿no? Que esto es una de las cosas curiosas, porque al principio se exige mucho, y al final cuando todo esto revienta, dice, coño, pero es que si me hubieras dicho que no llegábamos, hubiéramos esperado, tío. ¿No? Entonces, claro, cuando ya las cosas se van a la mierda, cuando todos somos muy flexibles, ahí ya todos somos súper flexibles. No, es que me hubieras dicho, oye, mira, una semana más, pues no pasaba nada, pero ahora tengo todo esto reventado, los usuarios no pueden entrar, he perdido un montón de pasta. De hecho, aquí lo que dice, ¿no? Con esta cagada hemos perdido más de 3.000 usuarios con un impacto económico de más de 150.000 euros, ¿no? Es un ejemplo, pero es algo que nos puede pasar, ¿no? Se ha corrompido los datos de 3.000 usuarios, además tiene una caída de varias horas en producción, la gente ha dicho, vale, esto es un servicio que no es confiable y me voy a la competencia. Entonces puedes haber perdido mucha pasta. Entonces él ha perdido mucha pasta, este tío no, ha dejado de dormir por un montón de días, ya está agobiadísimo, a lo mejor lo despiden o no lo vuelve a contratar más. Entonces al final todos perdemos, ¿no? Que era la idea. Ambos han perdido mucho. Entonces, después de este ejemplo, que quizá es un poco exagerado, pero no, muchos lo hemos vivido, ¿no? ¿Quién ha vivido algo parecido al ejemplo? ¿Vale? Quizás más los técnicos somos los que más levantamos la mano porque a lo mejor somos los que hemos acabado sin dormir, ¿no? El otro a lo mejor ha perdido pasta, pero al final dicen, bueno, la startup, el mundo de la startup es la cosa más mal, tal. Yo lo he vivido en los dos lados, ¿eh? O sea, yo lo he vivido en los dos lados. Entonces, con esto hemos terminado la primera parte. La primera parte en la que yo intentaba convencerles a ustedes de las estimaciones de tiempo fallan estrepitosamente y la más larga. Ahora es la parte 2 y 3, que va muy rápido, es, vale, si ahora tenemos tan claro que fallan estrepitosamente, ¿por qué las creemos necesitar? Porque si es algo tan malo, ¿para qué lo hacemos? Entonces ahora vamos a ver esta parte y yo voy a incidir en por qué creemos necesitar. No necesitamos, sino creemos necesitar. Y seguimos con Paco y José, ya para que no se me duerman. Aquí vamos a contraponer las opciones de los managers, y por managers enteramos de la startup, o el product manager del producto en el que trabaja, el project manager del proyecto, la persona aquí representada con corbata. Y por otro lado, el desarrollador, ¿vale? Y cliente, dicho cliente o manager, porque puede ser que estés trabajando dentro de la empresa de esta persona o que sea tu cliente. Entonces, ¿por qué necesitamos las estimaciones de tiempo? En este ejemplo, José trabaja en la empresa de Paco y Paco lo que hace es que es el que oferta a sus clientes, o sea, los clientes pueden ser las startups y vamos a decir que yo soy Paco, ustedes sois startup y dicen, oye Romel, quiero que tu empresa me haga el MVP de mi producto. Yo digo, vale, pues yo hablo con mi equipo, estimamos y te doy un presupuesto, ¿no? Vale, pues este es este caso. Entonces, ustedes han contactado conmigo y yo le digo a José, ¿cuánto tardarías en hacer X? X es el MVP de... ¿Tu nombre era? Rafa. De Rafa. El MVP de Rafa. ¿Cuánto tardas en hacer el MVP de Rafa? Que más o menos Rafa me ha dicho que es así. Y entonces, Pepe se llamaba así. Sí, José. José me dice, creo que tarda un par de semanas. Él en su cabeza tarda 2 semanas. Vamos a decir un mes. Él ya está haciendo un poco la técnica que comentaba el compañero antes. Jorge, lo que comentaba antes Jorge, ¿no? Ha puesto un margen del 100%, ¿no? Y con eso tiro, ¿no? Entonces, bueno, él dice, vale, yo como normalmente facturo, cojo la hora y la multiplico por el coste de hora que tenemos establecido en la empresa, ¿no? Algo habitual. Como un mes de desarrollo son aproximadamente 160 horas y yo facturo a 35 euros la hora en mi empresa, pues nos saldría unos 5.600 euros, que redondeando ponemos 6.000. Y con esos 6.000, pues yo ya, como sé los costes que tengo en la empresa, pues sé que el beneficio de la empresa puede ser 1.500 euros. Pues el resto son costes de salario, del salario de desarrolladores, administrativo, de la electricidad, de la luz, del agua, del alquiler, etc. Presentaré la oferta. Entonces, ya yo, que soy Paco, soy Romel, pero bueno, en ejemplo soy Paco, voy a presentarle la oferta a Rafa, diciéndole, oye Rafa, te lo hago por 6.000 euros. Rafa me dice, ok, vamos para adelante, ¿no? Y empezamos a trabajar ese mes que Pepe había dicho que tardaba 2 semanas, un mes dijimos redondeando. Empezamos a trabajar y cuando pasa el mes le digo a Pepe, ¿cómo no está terminado aún? Dijiste que estaría para final de mes. Y Pepe me dice, se ha complicado porque estuve varios días con un bug es un error que le pasó en el software y tenía que corregir, algo que le fallaba, que no funcionaba bien. Inesperado de una librería, de decir, algo que usaba de un tercero,
varios días más analizando una API externa, que a lo mejor se tenía que conectar con Google Maps y tenía que obtener información de ahí, y no estaba documentada y no sabía cómo usarla, y además hemos tenido problemas con dependencias transitivas, que estas son librerías que utilizaba y que le daban conflictos de versiones, y necesito al menos 2 o 3 semanas más. Entonces, y esto no es descabellado, cosas como esta me han pasado y mucho más graves, porque 2 o 3 semanas más, cuando Pepe dijo que él tardaba 2 semanas, y ya pusimos un margen del 100%, pusimos 4, y él me está diciendo otras 2, es decir, ya estamos hablando de multiplicar por 3 o por 4 el tiempo, ¿no?, de lo que él creía. ¿Qué sucede aquí? Que yo le digo, bueno, yo podría decirle, tenías que haber analizado eso antes de darme la estimación. Ahora no solo se fuma nuestro margen, sino que vamos a perder dinero. Porque yo ya tenía mis cálculos hechos y digo, yo voy a ganar, la empresa va a ganar 1.500 euros con el desarrollo que vamos a hacer a Rafa, porque lo demás son costes. Pero ahora, como casi se va a duplicar el tiempo que tengo que dedicarle, pues mi margen se ha ido volando y encima voy a perder parte. Y bueno, y por otro lado Pepe me dice, bueno, pero es que hasta que no me he puesto a desarrollar no han ido surgiendo los problemas, lo cual es verdad, ¿no? Muchas veces te encuentras problemas cuando empiezas a trabajar. Son demasiadas variables para tener en cuenta como para preverlas. Todos perdemos. Vale, entonces, ¿cuál es el problema principal? Por lo general, es el rol de los contratos tóxicos. Los contratos tóxicos los defino como estos que intentan fijarlo todo. Fijar el precio, fijar el tiempo y fijar el alcance. Rafa me dice qué quiere hacer y yo le tengo que responder por cuánto y en cuánto tiempo se lo hago. Y esto lo hacemos cuando todavía tenemos muchísima incertidumbre. Al principio del proyecto, cuando menos sabemos del proyecto. Hay muchas cosas que no comprendemos, que el cliente desconoce, complicaciones imprevistas como las que le pasaban a Pepe, tecnologías variables y desconocidas, y el equipo variable y no copiable, que esto lo digo para cuando intentamos decir, bueno, en el proyecto aquel tardamos tanto, en este otro, con personas diferentes tardo lo mismo, no porque son personas diferentes, ¿no? Y luego la tercera parte de este segundo bloque, que es muy cortito y ya lo terminamos aquí, es lo que yo llamo la falacia de comparar proyectos porque no hay dos casos iguales. Tú puedes intentar comparar dos webs, si son dos webs corporativas que ambas tienen 10 secciones y que lo único que ponen son ambas responsive, son igual con la misma tecnología y que solamente tienes que cambiar el texto. Ahí dice, bueno, vale, pues más o menos tardaré lo mismo porque es muy similar. Pero aquí es como decirle, intentar comparar dos casos iguales aquí es como decirle, agente, ¿cuánto tiempo va a tardar en encontrar al ladrón? Si al último lo cogieron en 2 días, para este deberían bastarle máximo 36 horas, porque ya tienen experiencia, ¿no? Equipara, ¿no? Si un ladrón lo coge en 2 días, pues aquí con la experiencia ganada, ¿no? Más rápido. U otra, ¿no? Edison. Eso que dice de crear algo que nos ilumine por la noche sin fuego, ¿cuánto tardará en inventarlo? Tampoco debe ser tan complicado partiendo de una vela. Ya tienes la vela, pues la parte difícil está hecha, ¿no? U otra, ¿no? Doctor, ¿cuánto queda para recuperarme de la fractura del peroné? Para el esguince del tobillo fue solo 1 semana y con la fractura lleva 1 mes. Su productividad ha bajado. ¿No? Estamos comparando cosas que no son comparables. Es un ejemplo que pueden parecer ridículos, pero realmente a veces en software los ejemplos son igual de ridículos. Lo que pasa es que no se ven, porque están en las entrañas. Y ya entonces, la última parte. No sé si hasta aquí alguno tiene que hacer alguna pregunta. Y si no, vamos con las alternativas en las que todos ganamos. Que además ganamos, es positivo, está puesto en verdito. O sea que la parte más guay, ¿no? ¿Preguntas? ¿No? Si trabajas para la administración pública, no puedes seguro llegar a la tercera parte. Esa es muy buena, aunque está empezando a cambiar. He visto pliegos donde ya empiezan a ser más ágiles. Ya no sé, cuando son proyectos puntuales sí suele seguir siendo todavía precio, que es lo más que computa, tiempo de ejecución y tal. Pero cuando son proyectos continuistas, e incluso el caso de Platino donde trabajo es un ejemplo, al final la administración está exigiendo, oye, yo necesito un equipo de tantas personas con estos perfiles y no necesito que me estimes cuánto me va a costar porque es un proyecto continuista, solamente esta persona. Con lo cual es un poquillo más ágil ya porque ya no tienes que estimar ni nada de esto. Es algo más cercano a Agile, ¿no? Es tener casi un proyecto, un equipo externalizado, al final, está externalizando un equipo. Alternativas con las que todos ganamos. Voy a intentar hacer un esfuerzo. Hay muchas, yo voy a centrarme en la que considero la más interesante, que he aplicado, diría, bastante exitosamente en varios proyectos, y luego les haré un resumen de varios tipos de contratos ágiles, lo que llamamos Agile Contracts. Entonces, por un lado, me gustaría empezar con lo que yo considero que son cambios de enfoque clave o necesarios.
El primero es que, desde mi punto de vista, y sobre todo aquí que son emprendedores muchos y que tendrán productos digitales, me imagino, el error es ver las cosas como proyectos en vez de productos. Un proyecto, por definición, es algo que tiene un principio y un fin. Pero en software, la gran mayoría de las veces, cuando hablamos de productos digitales, son algo que tiene una larga vida, no es algo que vaya a terminar. Entonces, cuando pensamos en producto, sí pensamos más largoplacista, un enfoque mucho más largoplacista. Entonces no nos preocupa tanto, oye, luego tu producto puede tener hitos, iteraciones, puedes considerar que tienes proyectos dentro de tu producto, pero sí que el producto tienes que verlo como un continuo. Casi todo el software que desarrollamos se convierte en un producto con un largo ciclo de vida, lo que decía, ¿no? Porque las funcionalidades van evolucionando, ¿no? Al final, aunque tú digas, yo hago un proyecto, 6 meses, pero al final tú después lo vas a querer evolucionar. Bueno, si lo ves como un producto desde el principio y ves que vas iterando sobre él, pues permites que las funcionalidades evolucionen, los sistemas que interactúan con él cambian, porque a lo mejor Rafa se comunica con... ¿Tu nombre era, perdona? Juan. No lo habías dicho. No. Rafa se comunica con la API de Juan porque han llegado a un acuerdo y sus partners. Y luego se cabrea Rafa con Juan por lo que sea, y entonces empieza a trabajar con David, que es un competidor. Pues entonces quieres cambiar el sistema con el que interactúa, ¿no? Entonces tienes que modificar tu software. Se detectan errores, bugs, lo que decíamos, los usuarios empiezan a reportar funcionamientos indebidos. Y queremos adaptar nuevas tecnologías a realidades, ¿no? Al fin, lo que decía antes, las apps móviles existen desde hace relativamente poco tiempo, pero ahora hablamos de la realidad virtual, hablamos de muchas tecnologías que son nuevas. Y tú, cuando tienes un producto que está en producción, que estás ganando dinero con él, quieres estar adaptado a todas esas nuevas tendencias del mercado, ya como emprendedor. Para ello tienes que seguir evolucionando. Entonces, por eso digo, el error de ver las cosas como un proyecto, como un principio y un fin, sino verlo como un producto, como algo continuista, que luego puedes tener proyectos dentro de tu producto, que al final no son más que las iteraciones que yo comento. Otro cambio de enfoque clave para mí es la confianza y la colaboración. Lo que lo decía Aldo al principio, que era un enfoque un poco diferente en su caso, y más agilista, si lo quieren, es que si yo pacto con Miguel, que va a ser mi proveedor, dice Miguel, mira, yo soy Miguel como profesional de software, me dice, mira, yo facturo a 35 o 40 euros la hora, vamos a decir. Vamos trabajando y conforme voy entregándote cosas, te digo, mira, aquí tienes el primer entregable en 2 semanas y estamos currando 40 horas. Y pues venga, te pago las 40 horas y me llevo el entregable y vamos trabajando así. Eso es un ejemplo, que es lo que decía Aldo, y es un ejemplo de confianza y de colaboración, ¿no? Hay una relación de confianza más estrecha. No le tengo que presionar a Miguel para que me dé una fecha y un presupuesto cerrado de antemano, sino que, oye, llegamos a un mínimo acuerdo que es su remuneración por hora y en base a eso colaboramos. Y otro cambio de enfoque es lo de los ciclos cortos iterativos incrementales. No vamos a trabajar con un horizonte de 1 año, pero esto ya los que vienen de Lean Startup lo tienen claro. Sí, lo que hablamos siempre, si todavía estamos en una etapa tan embrionaria y además en un mundo cada vez más cambiante, necesitamos poder pivotar e iterar rápidamente, ¿vale? Entonces por eso trabajamos en ciclos, en Scrum, la metodología que les comentábamos, normalmente trabajamos en quincenas o meses, hay quien lo lleva hasta una semana, a mí me gusta un poquito más largo, pero ciclos como de 15 semanas, donde se trabaja en una serie de funcionalidades priorizadas, es decir, yo como Product Manager o como responsable de producto, digo, bueno, de las 1000 cosas que quiero hacer, yo me he encargado de priorizarlas, que ahora lo vamos a ver, lo que llamamos un backlog. Backlog es donde tenemos todas las funcionalidades, una pila ordenada, donde la primera es la que yo considero más importante, la que más valor aporta a mi negocio, la funcionalidad número 1, y ahí la 2, la 3, la 4, y las voy ordenando. El hecho de ordenarlo es un ejercicio muy interesante porque nos va a hacer ver que queremos hacer 1.000.000 de cosas, que no podemos hacerlas todas, y al priorizarlas, pues vamos a poder tener una forma de poder acordar con nuestro proveedor cuáles son las que queremos que se entreguen. Entonces, iterativos e incrementales. Perdón, sí. Muchas veces a la hora de priorizar, el problema es tú priorizas en el proyecto, pero en la programación muchas veces no se puede priorizar. O sea, tal vez lo que tú dejas abajo como algo que no es importante es básico para poder desarrollar algo bien al principio y no desmontarlo todo. ¿Vale? ¿Te estás pensando en algo concreto para usarlo yo de ejemplo ahora o tú estás hablando en general? Mi plataforma. Vale. ¿Tu nombre? Fernando. Fernando, ¿y tú tienes un perfil técnico o empresarial? Empresarial. Vale. Y sin embargo, porque la pregunta que me has hecho suele venir de los técnicos más, ¿no? Es decir, estás pensando que a lo mejor tú a nivel empresarial... Soy ingeniero de caminos, pero vale, dirijo empresa, pero llevo todo sí, a lo mejor la visión de ingeniería te viene por ahí.
Pero me imagino que estás pensando en algo como, no sé, por poner un ejemplo, mi funcionalidad más importante es que los usuarios puedan compartir experiencias, porque yo tengo una plataforma donde pueden escribir artículos y compartírselos y tal, cosas, por un ejemplo. Y tú dices, y sin embargo hay otra que es dotar de seguridad mi web, ¿no? Y la pongo la última, ¿no? No sé si va por ahí un ejemplo de ese tipo. Podría ser un ejemplo de ese estilo, sí. Y tú dirías, el término puede decir, oye, es que eso tiene que ir lo primero porque... Bueno, es interesante porque ahí también hay un nuevo enfoque y hay una gráfica, un diagrama que no me traje, que pone cómo Spotify crea productos. Entonces, tradicionalmente, el ejemplo lo que hacen con un coche o con una moto. ¿No? Entonces, el enfoque tradicional de los ingenieros de software y ingeniería en general es, bueno, yo voy a hacer una moto, entonces primero me curro mucho el volante, hago un volante de puta madre, ¿no? Dedico meses a crear el volante, luego creo unas ruedas geniales, ¿no? Una rueda, luego creo una carrocería también, pues mira, pivotamos mucho en la carrocería tal, ¿no? Y entonces al final, cuando ya tengo todas las partes, las uno y camina la moto, ¿no? Entonces, el enfoque allá y donde van todas el link también es, bueno, tú quieres una moto, voy a crear un patinete, creo, dos rueditas y una patinete, y vamos caminando con el patinete. Entonces luego le vamos a poner un manillar al patinete, y va a ser una especie de, ¿no?, patinete con manillar y tal. Luego le ponemos dos ruedas y una bici, y al final le compro un motor. Eso quiere decir que, desde el punto de vista de ingeniería, ¿no?, lo más eficiente sería, oye, no, como tú quieres la moto al final, cúrrate mucho el volante, termínalo, cúrrate las ruedas, termínalo. Pero eso si tuvieras muy claro que al final quieres una moto. Entonces, como aquí lo que es, negamos la mayor y dudamos desde el principio, decimos, mira, tú crees que quieres una moto. Como crees que quieres una moto, damos por hecho que lo que quieres es desplazarte. Yo te doy un patinete, que dices tú, te has esforzado en crear un patinete, has invertido tiempo, que si hubieras invertido ese tiempo en crear el volante bueno y tal, no sé qué, acabarías antes, ¿no? Sería más eficiente. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor cuando creas el patinete te das cuenta que al final no querías un patinete, querías un avión. Entonces ahí has derrochado menos tiempo. Entonces eso es lo que llamamos un desarrollo vertical en vez de horizontal. No vamos a trabajar muy bien esta capa, y después muy bien esta, y después muy bien esta, y cuando ya tengamos todo, cuando funciona, sino que vamos a trabajar fragmentos pequeñitos, y así podemos entregar cosas completas. De tal manera que, oye, si en la primera versión del producto no hay seguridad HTTPS, pues no hay seguridad HTTPS, no pasa nada, porque es un MVP. O si hay una funcionalidad que creías que era clave y no está, y a lo mejor el usuario incluso no tiene contraseña, sino que entra con su nombre, pues bueno, es el MVP, entra así. Es decir, que yo creo que va por ahí tu pregunta y es muy interesante. Yo es que en mi caso tengo el producto muy claro, pero me falta dinero para desarrollarlo. Entonces tengo que seleccionar qué es lo que me va a dar más beneficio, pero... Aunque siempre pongo como la alarma aquí cuando tengo el producto muy claro, ¿no? Alarma, no sé si ya... Son 4 años. Con afecto lo digo, ¿no? Pero... Son 4 años trabajando en el proyecto, vale. Lanzamos desde un WordPress hasta lo que llevamos ahora. Vale, o sea, has tenido ya tu MVP entonces. Sí, de ahora mismo, y el problema es falta de dinero para poder desarrollar todo lo que... Vale. Pero tú ya has salido del edificio, has peleado con tus clientes, te han pagado por el producto, y ahora lo que quieres es tener la versión final de calidad para poder escalar. Sí. Vale, eso es diferente. Entonces tú ya hiciste el patinete, tú ya hiciste la bici a lo mejor, sí. Y ahora ya quieres ir a por la moto, que es otro estado, ¿no? Pero yo aquí siempre lo llevo a momento cero, ¿no? Momento cero. Normalmente yo la recomendación ahí, porque me imagino, y es un problema difícil de resolver, me imagino que tu MVP lo hiciste con algún proveedor puntual, con el poco dinero que tenía, o lo hiciste tú mismo. Inicialmente un WordPress, segundo contratamos a una persona que nos hizo una pequeña plataforma, y ya luego incorporamos equipo al... Ah, ¿no tienes equipo in-house? Sí, bueno, tenía, hasta que se acabó el dinero, se fueron, y ahora he vuelto a coger otro equipo para continuar porque me ha entrado financiación, pero en ese periodo de 4 meses de paseo por el desierto... Claro. A mí, no, te digo porque es jodido la etapa esa, porque ¿qué es lo ideal? Que tú tengas un equipo in-house desde mi punto de vista siempre, para desarrollar un producto tecnológico, un producto digital. Un producto in-house, un equipo in-house desde el primer momento, un equipo de desarrollo de buenos profesionales que están contigo desde el primer momento, que son los que hacen el patinete, que son los que aprenden contigo del feedback del cliente, de los tortazos que se van dando, y que del patinete, si hace falta tirarlo todo abajo, lo tiran todo abajo y hacen la bici, o si pueden ir pivotando de él, lo van creando sobre ese, y así, y ellos son los que al final hacen la moto.
y ya tienen todo ese know-how, todo ese conocimiento que han adquirido contigo. ¿Qué pasa normalmente cuando externalizamos? Y con esto es una crítica, pero sé que muchas veces no nos queda más remedio. Que tú tienes que contratar a un proveedor porque tienes 4 duros y ellos te lo hacen por el precio y tal. Que al final ese know-how lo tienes tú y lo tienen ellos. Ellos ya no los van a contratar más, lo pierdes. Tienes que buscar otro proveedor que tiene que empezar de cero y estás en ese estado en el que al final ahora dices, vale, ya he probado cosas, lo que tengo lo tiro y ahora necesito una empresa que me haga lo que quiero de verdad. Te entiendo, es una putada, porque lo ideal que sería que tú tuvieras el equipo ya y que son los que ellos han ido evolucionando el proyecto hasta llegar al final. Mi objetivo es recuperar la parte del equipo, pero hay uno que le han ofrecido 4 veces más de lo que yo le pago y ya no vuelve. Es un problema de pasta, es jodido. A mí cuando Vocabulary Notebook, que fue el proyecto que les puse, que le puse como mi etapa de mayor experiencia, de mayor mensaje y que más sufrí, una de mis obsesiones era que el equipo de desarrollo no se fuera. Nosotros tuvimos un equipo in-house, además por mi propio background, ¿no? Desde el primer momento sabía la importancia de ello, pero luego, claro, a medida que se te va acabando, se te va cerrando el grifo, te va quedando sin pasta, tus ingenieros que son buenos, que son demandados, reciben ofertas. Una realidad actualmente es que, claro, es una profesión muy demandada, que hay muy poco paro y que los buenos tienen muchísimas posibilidades de irse con muy buenas condiciones, ¿no? Entonces, retener el talento en desarrollo de software es muy jodido. O sea, ya lo sufrí muchísimo. Y de hecho, yo cuando el equipo se marchó, fue una de las decisiones por las que dejé el proyecto. O sea que te entiendo perfectamente. Contra eso es jodido de... No hay nada que hacer. No es tu día, pero claro, al final cuando ahora tengas nuevo equipo, nuevo proveedor, tendrás que volver a que ellos aprendan muchas de las cosas que tú ya aprendiste con el otro equipo. Tengo suerte, he cogido los becarios que ya tuve en su día y han entrado en el Bien jugado. Bien jugado. Se ha recuperado. Menos mal. Bueno, eso es una tranquilidad. Vale, ¿sigo por aquí? ¿Alguna pregunta que hemos hecho este camp? ¿No? Vale, entonces estábamos recapitulando. Estaba diciendo, bueno, hay vida, ¿no? Hay luz al final del túnel, ¿no? Decía antes algunos cambios de enfoque y ahora les quería poner uno de los, si lo quieren, metodologías alternativas a las estimaciones, que yo llamo la estimación indirecta. El cálculo empírico y dinámico de fechas o estimación indirecta, que no lo he inventado yo, es basándonos en varias cosas. La velocity, no sé quién conoce velocity, me imagino que muy poco, ¿vale? Algunos. El backlog, que les comentaba algo, aquí están llegando correos a alguien. El portátil mío no es, o sea que... la velocity, el backlog, ¿quién conoce lo que es un backlog? Lo nombré yo antes, pero muy de pasada. Vale, el backlog, la velocity la digo luego. El backlog es esto que les decía de apilar las funcionalidades. Yo tengo, product owner, sí, exacto, que van surgiendo términos, ¿no? Product owner es un rol dentro de Scrum, que es la metodología esta que les comentaba, pero vamos a, para no liarme con eso ahora, vamos a representarlo como el dueño del producto, que es el product manager o el CEO de la startup, lo que sea, la persona que se encarga de organizar esas funcionalidades, de decirle al equipo de desarrollo que son las cosas más prioritarias, ya sea que luego él se nutre del feedback de los clientes, de su resto de su equipo. ¿Está claro? ¿Dudas? Te veo ahí mirándome como... entonces, el backlog es esa lista priorizada de funcionalidades. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como product owners, de decir, sentarme, cuáles cosas quiero hacer con el resto de mi equipo de desarrollo de negocio, de lo que sea, de marketing, venta, lo que sea, y determinar las funcionalidades y luego priorizarlas. Y es una tarea ardua, y muy pocas personas que asumen estos roles son capaces de hacerlo, porque muchas veces pedimos por pedir, pero cuando te ves obligado a decir esto por encima de esto, y solo puede haber una cosa por encima de la otra, y no puedo poner ahí en el mismo nivel, es una faena, ¿vale? Y es un ejercicio súper interesante para cualquier emprendedor, lo recomiendo. Entonces, eso es lo que consideramos un backlog. La velocity va a ser, lo vamos a explicar ahora, lo que nos va a dar la velocidad del equipo, pero no en horas del todo, ¿vale? Lo vamos a ver ahora cómo es. Y una sprint es un término también de Scrum, que es lo que llamaba antes ese periodo de 15 días donde vamos a trabajar en las N historias, ¿vale? Historias, vamos a decir funcionalidades, las N funcionalidades más prioritarias que nos dan tiempo a hacer en ese 15 días o un mes. El sprint es el periodo que se trabaja en las N cosas y que concluye con una demo, concluye con una versión incremental del producto. Es decir, el producto, si es la primera vez, no hay nada,
y cuando terminen esos 15 días están desarrolladas las n cosas que dijimos que íbamos a hacer, o las n-1 o n-2, que nos dieran tiempo a hacer en esos 15 días. Pero tienen que ser funcionales, tienen que estar terminadas y visibles en esos 15 días o en ese mes. Si este es el segundo sprint, lo que hemos partido de lo que había en el primero y le hemos añadido n cosas. ¿Vale? Entonces siempre el sprint es esa unidad de tiempo en donde vamos evolucionando, vamos iterando. Aquí de alguna de las cosas, bueno, esto no voy a decir. Las historias de usuario es un término para representar las funcionalidades. No voy a entrar en eso ahora porque se nos iría de madre. Y la clave de lo que voy a intentar presentar es desacoplar el tamaño o peso de una funcionalidad del tiempo. Es decir, los humanos y los desarrolladores de software, aunque no lo parezca o no nos parezcamos, a veces somos humanos también, somos buenos sabiendo identificar esto es más grande o más complicado que esto. Eso sí lo sabemos hacer. Esto es más complicado que esto otro. Lo que no somos buenos es en decir, esto me lleva 30 horas y esto me lleva 400. Eso no somos buenos. Pero en tamaño sí. Entonces lo que pretendemos con esta técnica es desacoplar el tamaño del tiempo. Lo voy a ilustrar con un gráfico porque lo hace un poquito más sencillo. Aquí tenemos las funcionalidades del proyecto de Rafa. Como ya le cogí a Rafa Manía, pues Rafa. Tenemos las funcionalidades del proyecto de Rafa. Cada una de estas es una funcionalidad, ¿no? Aquí es añadir que los usuarios puedan hacer login en la plataforma. ¿De qué es tu proyecto? Muy corto, un pitch de 10 segundos. Dispositivos GPS para que gente mayor no se pierda. Vale, pero claro, tiene una interfaz, ¿no? Una interfaz. Una aplicación para los familiares, una plataforma web. Vale. Entonces aquí, que el usuario pueda registrarse. Aquí, que pueda ver su destino en el mapa. ¿Vale? Aquí que pueda marcar su destino, aquí que lo pueda visualizar en un mapa. Cada una de esas es una funcionalidad, porque cada cosa tiene su desarrollo, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí vas definiendo todas y cada una de ellas, por orden prioritario. Y el equipo de desarrollo, de forma totalmente independiente, donde tú no vas a influirle, y cuando hablo de tú eres el product owner, el dueño del producto, ellos van a reunirse y van a, cada uno, dar su opinión de cuánto de esfuerzo tiene esa funcionalidad. Normalmente se trabaja con número de Fibonacci, pero también se puede trabajar con potencia de 2, lo que les sea más útil al equipo. Fibonacci significa que pueden decir, esta funcionalidad tiene un peso de 1, un peso de 2, un peso de 3, un peso de 5, un peso de 8, y a veces llegamos a decir un peso de 13. Fibonacci es sumar los anteriores, ¿verdad? 1, 2, 2 más 1, 3 el siguiente, 3 más 2, 5 el siguiente, y 5 más 3, 8 el siguiente, y 8 más 5, 13, ¿vale? Entonces los números que tenemos, 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Pero pueden ser potencias de 2 en vez de eso, ¿vale? Lo importante es que tengamos, y además es importante que cada vez sean más separados entre sí, porque cuanto más grande es una tarea, peores somos estimándola. Peores somos diciendo, esta tarea tan grande me lleva X horas, o me lleva 13, o me lleva 21. Es decir, ya no sabemos diferenciar entre un 21 y un 18. Por eso es bueno una escala que cada vez vaya separando más los valores. Esos puntos no son horas, sino un punto abstracto. Exacto, que hago hincapié en eso, sí. Antes lo decía, ¿no? Lo que estaba en negrita. Lo importante es desacoplar el tamaño y peso de las horas. O sea que somos buenos sabiendo diferenciar esto es más grande que esto, pero no en horas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, el equipo, y una de las recomendaciones que yo hago es, bueno, analicemos todas las funcionalidades que tenemos. ¿Cuál es la más sencilla? ¿Vale? Y tú puedes tener aquí 100, o puedes tener las primeras 20, y tú puedes ir añadiendo nuevo aquí luego, ¿vale? Rafa está mirando preocupado, ¿cómo sé yo todas las que tengo? ¿No? Tienes 20 y luego vas metiendo más. Lo que yo le suelo recomendar al equipo es, vale, de las 20 que tenemos, ¿cuál es la más sencilla? A esa le vamos a asignar un 1. Un 1 como 1 punto de esfuerzo 1. Esto cuesta 1. 1 no significa nada. Y nunca lo vamos a vincular a las horas, nunca. Porque ese es el ejercicio. Porque hay quien después de aplicar esto dice, vale, 5 puntos en 1 hora, ya jodiste todo, porque ya no sirve para absolutamente nada, porque ya condicionan a los desarrolladores, ya están apoyados con las horas. No, esto no se trata de eso. Entonces, la más sencilla, un 1. Y la más compleja, un 13. Si el 13 es lo más que queremos hacer, vale. Normalmente se recomienda que no tener más de 13. Hay quien llega a 21, hasta 13. Si usa el Fibonacci, ¿no? Entonces luego el resto, por comparación, vas a poder ir diciendo, vale, pues si aquello era un 1 y aquello un 13, esto es un 3, esto es un 5, esto es un 8.
Y al final vas rellenando todas las historias de usuario. Y ya las tienes todas en punto. Entonces Rafa ahora viene y dice, vale, yo había dicho que esto era más prioritario que esto. Pero por ejemplo, esta, joder, esta es un 13. Y esta es importante también y es mucho más costosa, pues le doy la vuelta. Entonces a ti ya a nivel de dueño del producto, ya te está siendo útil porque tú ya estás pudiendo tomar decisiones en base a esto. Por otra parte, el equipo de desarrollo, pues nada, ellos simplemente han dado su opinión de que es más grande que él, entonces no están ni agobiados ni con problemas respecto a eso. Vamos a suponer que han habido ya X sprints anteriores al que ya tenemos, ¿no? Entonces, en el sprint inmediatamente anterior se hicieron estas 4. Una de 3, una de 2, una de 8 y una de 3. En total, 16 puntos. Si sumamos los puntos de esfuerzo que se realizaron en ese sprint, 16. En el anterior se hicieron estas 5, que sumadas dan 15. Y en el anterior se hicieron estas 3 que dan 18. Bien, lo más importante de esta metodología es que el equipo sea consistente cuando dice que un 5 es un 5. Entonces yo siempre recomiendo, cada vez que salen cosas nuevas, porque Rafa va a ir añadiendo nuevas historias, que ellos tienen que decir, oye, si le das un 5 a este, fíjate los 5 que has dado en el pasado, esto sigue siendo un 5, y que sean siempre los 5 más o menos similares entre sí, los 3 similares entre sí. Si hacemos eso, lo que siempre pasa es que el equipo va a realizar más o menos el mismo número de puntos por sprint. Aquí vemos un ejemplo, pero puede ser un ejemplo real, 18, 15, 16. Siempre, entonces ya vemos que está en torno a 16. Eso es lo que llamamos una velocity. El número de puntos promedio que hace un equipo por sprint es la velocity. ¿Qué te permite a ti esto, Rafa? Porque el equipo nunca te ha dado una estimación. Evidentemente tú tienes que tirar los primeros sprints con un pacto del tipo de a lo mejor el que tiene Aldo o algo así. No llegas a un pacto por hora o por sprint, que el sprint no deja de ser horas, si sprint 15 días, pues bueno, cada sprint le dices a Carlos y a Ana, que son tus proveedores, dices cada sprint, ¿ustedes cuánto me cobráis? Y te dicen 2.000 euros por sprint. Vale. Tú sabes que vamos a trabajar el sprint, tú como tienes tu backlog, vas a darle la prioridad de las N que tú quieres que hagan, van a trabajar en esa, te van a dar un producto final con esas hechas y tú les vas a pagar los 2.000 euros. Si estás contento, le vas a pagar el siguiente y cuando ya tienes varios, tú ya sabes que ellos están tardando aproximadamente, te están haciendo 16 puntos aproximadamente por cada sprint. Entonces ahora dice Rafa, coño, yo me gustaría tener claro cuándo van a llegar aquí o aquí, a cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, pues Rafa tiene la suerte de que gracias a esto él ya va a poder hacer una estimación inversa. ¿Por qué? Lo ilustro con un ejemplo. Rafa quiere saber cuándo tendrán esto, porque esto es lo que Rafa considera el fin de su MVP. Cuando tenga esto aquí ya va a poder lanzar su producto al mercado. Sabíamos de antes, esto sigue después de lo de aquí, ¿no? Estábamos en el N-1, hasta en el N, el N más 1, N más 2 y N más 3, los siguientes sprints, ¿no? Entonces estamos todavía aquí, esto es el futuro, ¿vale? Esto no lo hemos visto, estábamos con esto, sabemos que tardamos 16 puntos, y Rafa dice, bueno, ¿cuándo voy a llegar aquí? Vale, pues no hay problema. Basado en la velocity del equipo, sabemos que tardamos 16 puntos por sprint. Entonces yo cojo de aquí y digo, vale, tengo todo esto delante. Si sumo esto, 2 y 8 son 10 y 5, 15. Entonces esto va a ser seguramente el próximo sprint. Van a trabajar en esto, probablemente, 15, ¿no? Como 16 en la media, pues tengo aquí 15. ¿Qué viene después? Un 3. Claro, si sumar aquí es 18 ya me parece mucho. Pues esto va a ser en otro sprint probablemente. Y el 13 en otro. Entonces va a haber otro sprint que son 16. Y después en el siguiente ya va a entrar lo mío seguramente, porque como hacen 16 por cada uno, pues más o menos va a tener esto aquí, ¿no? Entonces yo sé que probablemente FDX, que he llamado esto de aquí, esta funcionalidad, va a estar desarrollada cuando termine el tercer sprint. Va a estar en el bloque del tercer sprint. Es decir, 15 días por 3 sprints, 45 días. Entonces ya Rafa, con esta técnica, va a saber, sin haberle preguntado en ningún momento al equipo de desarrollo, cuándo va a estar listo esto. ¿Vale? Entonces, yo lo he usado en varios proyectos de forma muy exitosa, muchísimo más fidedigno que haber preguntado las estimaciones, porque está basado empíricamente en lo que ya sabemos del propio equipo dentro del propio proyecto. Cierto que tienes que asumir en las primeras semanas ese pacto de otro tipo, ¿no? Pero una vez que, como estamos hablando de algo continuista y largoplacista, esto te va a dar un aprendizaje de tu propio equipo y de tu propio producto brutal y muy superior a cualquier otra técnica tradicional. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Si encima puntúas un esfuerzo con 8 puntos y después resulta que a lo mejor no eran 8, sino eran 3 o 5. No, nunca vas a estar corrigiendo. Bueno, pues en algunos casos hemos llegado a acabar a corregirlo. Normalmente no suele pasar en tanto en que el equipo
Y aquí se sale un poco tal, pero tú tienes un perfil técnico, ¿no? Entonces hago un pequeño gap más técnico. Normalmente el equipo, imagina que somos 5 desarrolladores. Cuando estamos estimando el backlog, al principio no hay nada, y lo que decía yo, le poníamos el 1 a la más sencilla, el 3 a la más compleja, tal. Lo que hacemos es lo que llamamos planning poker. Tenemos unas cartas, yo, tanto tú como Carlos, como Ana, como yo, que somos el equipo de desarrollo, tenemos las cartas, el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 13. Y cada vez que el Product Owner nos presenta esta funcionalidad, él nos dice, la funcionalidad es esta. Tenemos un tiempo cada uno para pensar, incluso podemos llegar a descomponerla un poquito en las cosas que lleva, las debatimos entre todos, y luego cada uno pone su carta boca abajo. Yo digo, yo pongo la mía que es el 8, tú pones la tuya que es el 5, Ana pone la tuya que es el 3. Y cuando está todo la miramos. Y nos llegamos a un consenso al final, porque a lo mejor tú has dicho 5, 5, 5 y yo he dicho 13. Y dice, Romén, ¿qué coño te pasa? 13, ¿por qué? Y entonces yo digo, bueno, ¿qué tal? Y dice, no, pero eso no está dentro de aquí. Y llegamos a un acuerdo y dice, vale, pues un 5. Entonces, como tiene ese proceso de consenso constante, y además yo siempre hago hincapié en que veamos el histórico de lo que hemos dado a puntuaciones, no suele pasar. Ahora, si todo el equipo está de acuerdo en que, oye, le dimos un 8 a algo que era un 5, puede llegar a hacer una corrección retroactiva y decir, bueno, pues aquel sprint en vez de 20 puntos hicimos 18. No suele pasar, ya digo, incluso tú puedes decir, bueno, pues asumo ese error y tiro para adelante, pero pudiera llegar a hacerlo, y no pasaría nada para tener un poquito más accurate, más preciso la meta. ¿Pregunta? Sí, en metodología tradicional estás hablando de estimar tiempos y que se fallan, ¿no? Sí. Aquí estás estimando pesos. Sí. Asumo que también se falla. Sí, no, pero lo estabas comentando, pero se falla menos. Se falla mucho menos porque, o sea, no tenemos el peso, la gravedad de que el peso tiene que ser perfectamente estimado, ¿no? Sino que aquí lo que nos permite diferenciar es un poco, a grosso modo, lo compleja o grande que es una tarea. Pero ¿qué pasa? Que un 5, da igual que sea un 5 o un 4 frente a un 8. ¿Por qué? Porque normalmente nos vamos a equivocar igual en todas. Es decir, aquí te vas a equivocar un poco, aquí también, aquí también. Y lo que estamos viendo es promedios entre sprints. Es decir, lo que estás viendo aquí es, en este sprint estimamos un 15. Que si tú que a lo mejor esto en vez de un 2 era un 5 y hubiera sido esto entonces un 18. No pasa nada, porque a lo mejor aquí en vez de un 3 es un 5. Lo que quiero decir... Sí, no sé si me estoy explicando bien, pero lo que quiero decir es que al final no es tan importante porque tú aquí más o menos das un tamaño aproximado a cada cosa. Como eso luego se suma aquí al tamaño que consigas en el sprint y luego esto se suma en un promedio y lo que tú tomas como referencia es la suma promedio de pesos que tienes en cada sprint, realmente ese error que es reducido se reduce cada vez más en cada paso y además sí, de alguna manera no sé si se ve. Estás construyendo tu regla y siempre mides con esa regla. Siempre, exacto. O sea, tu regla siempre tiene el mismo error. El error que tiene, pero siempre mides con exacto. Por eso digo, es importante siempre que el equipo sea consistente, lo que llama un 5 sea siempre que todos estén de acuerdo y un 5 se parece al 5 anterior en volumen. Y a partir de ahí, lo que sí es importante también es mantener el equipo homogéneo, que el equipo no cambie, el equipo siempre sea el mismo, porque claro, si introduces más personas, vas a empezar a trabajar más. No pasa nada, pero entonces ya vas a saber que tu velocity va a cambiar. Si antes con un equipo de 3 personas buenas hacías 16 puntos y ahora metes a 2 cracks también, pues probablemente empieces a hacer más puntos y a lo mejor ya no puedas usar de referencia el 16, ¿sabes? O lo puedes seguir usando pero decir, bueno, sé que voy a ir más rápido, pero mi caso peor es 16. Vale, lo importante también es, desde el punto de vista del producto, no presionar al equipo para que haga más. Si la velocity es algo constante, no es algo que vayamos a mejorar. Porque hay veces que he visto gente, oye, estás haciendo 16, venga, para el siguiente hay que hacer 20. No, ¿sabes? Te estás cargando todo esto. O sea, todo lo contrario, no es esa idea. Pero una pregunta, este enfoque es más para... Más rápido. Ah, sí. Estamos terminando, ¿Perdón? No, digo, es un enfoque de largo plazo, entiendo. Sí, claro, largo plazo. Antes y más equipo interno, pero también externo puede ser. Claro, también lo puedes externalizar y ahora lo vemos en el siguiente slide. No sé si hay más preguntas por aquí. Era una aportación, más una pregunta. Sí. Que también aquí, lo que no has mencionado del todo, es que esos pequeños bloques son cosas relativamente pequeñas y están muy claras. Es decir, si no está 100% claro lo que se va a hacer, el equipo de desarrollo no lo estima. O tiene una cartita, que es la de infinito, que dice, mira, esto es
incalculable porque no llego ni a comprender todo lo que pretende. Exacto. Pero tienes que bajar un poco más. ¿Tu perfil era técnico? Exacto. Sí, pues lo que dice es importante. O sea, dividir mucho, ¿no? Sí, hay incluso técnicas, cuando hablamos de historia de usuario, que es una forma de calificar las funcionalidades de historia de usuario. Te comento que cuando hablamos de historia de usuario, tiene una sintaxis específica, entonces muchas veces define un rol, como tal rol, quiero hacer tal cosa por tal motivo. Y además incluso en el proceso donde se estima esto, muchas veces el Product Owner está presente para resolver dudas del equipo. Entonces el equipo dice, oye, ¿qué quieres decir con esto? ¿Quieres decirlo? Y se va refinando. Entonces sí es verdad que esto se suele llevar a un nivel de detalle bastante elevado cuando se estima. Hay quien lo estima a un nivel más abstracto y luego cuando se va a empezar el sprint se vuelve a reevaluar entrando ya más en detalle. Y siempre lo afinas antes de llegar aquí. Aquí tienes un poquito margen de error y cuando vas llegando aquí lo estimas. Depende del tiempo que tengas, porque si tienes mucha prisa, no te da tiempo de estimar todo esto bien, tienes que tirar unos números un poquillo más así. Ya te digo, depende del tiempo que quieras dedicarle. Requiere tiempo. Sí, claro, requiere tiempo porque tienes que reunirte tú con el equipo tiene que estimar todo ello y tal. Una cosa que también es importante para esto y reduce todo esto es el tema de los dailies Scrum. Correcto. Los dailies para reuniones muy cortas, sin interrupciones. Correcto. Con las 4 preguntas, eso creo que es clave para no llegar al 15 de día con... Correcto. ¿Tu nombre era? Martín. Martín, sí, lo que dice Martín es interesante. No nos da tiempo por la charla de entrar en todo lo que es Scrum, pero si les interesa, Scrum es un framework de trabajo, un marco de trabajo para desarrollo de software en proyectos ágiles, que tiene muchos más artefactos que solo esto. Yo estoy comentando sobre esta parte que es la que impacta directamente con las estimaciones, que es el foco de la charla. Pero tiene unas reuniones diarias donde se puede refinar, entonces tiene una serie de reuniones planificadas, reuniones diarias muy cortas de 15 minutos donde se dice solamente qué hice ayer, qué voy a hacer hoy, qué problemas tengo. Y tienes una serie de reuniones también de refinar el backlog y cosas así. Entonces, es una metodología, no la llama metodología porque no me gusta el tal, pero un marco de trabajo más complejo que lo que estoy poniendo aquí solo, ¿vale? Si te interesa, incluso un día pones un mail y te puedo hacer una intro a eso o te puedo dar referencias. Pero se sale un poco del ámbito de la charla porque eso serían semanas de formación. Sí. Por ejemplo, un proyecto de 3 meses. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene per personarsi? ¿Cuánto tiempo tiene? Per creare esta análisis. No, esto realmente puedes crearlo prácticamente en un día. Pero lo que pasa es que será mucho menos refinado. Es decir, cuanto más tiempo dediques, pero... Y ya es interesante porque pongo el énfasis en muchas veces las personas de producto no hacemos el trabajo que deberíamos hacer. Es decir, mandamos a hacer algo que no está lo suficientemente claro, ni siquiera nosotros mismos. Entonces esta parte de priorizar para mí creo que tiene mucho valor porque tienes que sentarte y definir. Ya lo he dicho 3 veces ya. Y tienes que sentarte y definir claramente qué funcionalidades quieres. No las que tú quieres, sino incluso las que has validado con tus usuarios, tus clientes. Pero tienes que definirlas un mínimo para que la persona que las va a ejecutar tenga mínimamente claro, ¿no? Entonces, hacer este ejercicio es interesante para ti. Y hacer el ejercicio de priorizarlo también es interesante. Sí, sí. Bueno, eso. ¿Más preguntas? Que en ese ejercicio de análisis creo que tiene que estar las dos partes, ¿no? Porque tú puedes tener una funcionalidad como básica especificada en no sé qué, pero luego lleva a otro debate. Normalmente se hacen 2 etapas. Es decir, hay una etapa donde el equipo de producto, que puede ser tú como CEO de tu startup o tú como product manager, pero además estás sentado también con el equipo de marketing o con el equipo de negocio, que son varias personas, ustedes escribís esto. Y luego la persona que está definida como el Product Owner, el dueño del producto, es el que se reúne en la segunda reunión con el equipo de desarrollo donde él refina lo que le preguntan los otros. Pero esta primera etapa la tiene que hacer el equipo de negocio porque al final también consume bastante tiempo y no vas a tener todo el equipo de desarrollo parado en eso. Entonces son 2 etapas. ¿Preguntas? ¿No? Vale, entonces esto sería, les he dicho, la forma inversa para poder calcular los tiempos. Y si lo quieres llevar esto a contrato, un equipo in-house, ni siquiera tienes que preocupar, sino de pagar las nóminas. Bueno, este resumen ya os lo he hecho verbalmente, ¿vale? Entonces no voy a detenerme ahí. Aquí tampoco voy a detenerme. Voy a directamente a los contratos no tóxicos. Si tienes un equipo in-house, lo que digo, ¿no? Solamente tienes que preocuparte de pagar las nóminas. Ya está. Si lo que tienes es externalizado el desarrollo, hay varias opciones. Yo me centro en esta, que encaja mejor con la que tenemos, y las demás, si os interesa, las podéis ver. Las slides están online, siempre las subo. En este caso están en Estimates, que es estimaciones en inglés, estimates.com/.
.romenrg.com. De todas maneras creo que lo tengo el enlace por ahí, y también creo que las tengo subidas en SlideShare, pero una versión vieja, o sea que subiré a SlideShare la versión nueva. En estimates.romenrg.com está. romenrg.com es mi sitio personal, está el blog. Hay un artículo en mi blog, de hecho, donde esto está en mucho mayor detalle, en forma de artículo, en romenrg.com. Hay varios artículos, pero buscar el que habla de este tema. El título era algo así relacionado con estimaciones de desarrollo de software, y habla de Scrum también. Bueno, y me centro aquí entonces en el contrato no tóxico, lo que llamamos los rolling contracts, y ya lo adelantamos antes, y se parece un poco también a lo que decía Aldo al principio, es tu pacto a un precio por sprint. Entonces, tú tienes un precio por sprint, de acuerdo con tu proveedor, y luego tienes, como tu producto es iterativo incremental, es decir, lo que vas a obtener es precio por sprint, producto iterativo incremental. Durante cada sprint que se hace, tú obtienes una versión nueva de tu producto más amplia. Y tienes una renovación automática tras cada sprint. Es decir, si las dos partes están contentas, se renueva el contrato por otro sprint más. Entonces, las grandes ventajas que tiene es, incluso para el punto de vista de la startup, tú siempre vas a tener un resultado al final. No es como los tradicionales donde tú dices, bueno, quiero todo esto, todo mi producto, pues venga, me estiman 2 años y 300.000 euros. No, aquí no. Aquí tú tienes tu backlog, que te lo curras tú, ni siquiera tienes que currártelo con tu proveedor, tú te curras tu backlog y cuando lo tienes listo, hablas con tu backlog, con tu proveedor, y tu proveedor te dice, vale, yo te cobro por sprint 3.000 euros. Bueno, ya no son los 300.000. Tú le contratas un sprint, imagínate que tienes 9.000 euros, tú le contratas un sprint, te gastas los 3.000 euros y tienes un producto muy básico, pero a lo mejor te vale para ir a la calle y decirle a un ancianito, mira, usted ve que si pulsa aquí, te dice, el botón tiene que estar más grande. Bueno, para el siguiente sprint, el botón más grande. Entonces ya tú tienes algo con lo que aprender. Luego, si ambas partes están satisfechas, dices, bueno, pues renovamos otro sprint más y te gastas otros 3.000 euros más de los 9.000 que tienes, te has gastado 6.000. Si tú estás descontento o se te acaba la pasta, pues para. Mientras que, imagínate, en el contrato tradicional habías pactado 300.000 euros, por lo que sea, tú te vas a la quiebra o te va mal, que el proveedor no cobra. O el proveedor te hace una castaña o quiebra a mitad del proyecto y tú te quedas sin producto, ¿no? Entonces en este caso tienes esa garantía. Lo único que tiene es quizá un poquito más de incertidumbre el proveedor, de decir, bueno, no me va a pagar una gran cantidad, sino me va a ir pagando de a poquito. Pero si yo soy un proveedor ágil, estoy acostumbrado a trabajar así, y además sé que voy a darte un servicio de calidad, tú vas a seguir renovando el contrato conmigo. Entonces yo creo que es un win-win por todas las partes. Y creo que encaja bien con lo que les he dicho antes, con la metodología anterior, porque además si siempre trabajas con el proveedor, vas a tener claro cuál es su velocity, y por otro lado, pues, no tienes las ataduras que tiene, no encaja con las startups y con los proveedores. Esta a la hora de hablar contigo, pedir presupuesto, yo he trabajado bastante eso y jamás nadie me habla de estos términos. Claro, tengo que proponerlo yo, ¿no? Esto es bastante reciente. Lo que hablaba antes Alfredo, muchas empresas, sobre todo si piensas aquí en Canarias, aquí grandes empresas de software no hay, pero las empresas con cierto volumen de software están acostumbradas a trabajar con la administración pública. La administración pública siempre tradicionalmente ha exigido proyectos muy largos, con costes muy cerrados y donde prioriza mucho el precio. Es cierto que está empezando a cambiar, todavía poco. Hay un sector privado muy flojito en Canarias que no demanda mucho de esto, entonces es raro que se vean, pero sí que cada vez se ven más, no tanto aquí en Península, en Europa y sobre todo en Estados Unidos, y es algo que es relativamente reciente. Podemos estar hablando de una década o algo así que empieza a tirar con más fuerza. Hay casos, hay bastante, cada vez más. Y también gran parte del problema son todavía los clientes más que los proveedores, es decir, son muy raros. Si tú necesitas que te hagan algo y llega Miguel y te dice, vale, yo te lo hago en un año, 100.000 euros. Y yo te digo, mira, yo no sé cuánto voy a tardar. Yo lo que puedo hacerte es que te voy dando cachitos durante 15 días, y tú dices, qué raro lo que está diciendo Romén. A lo mejor te suena raro porque te he dicho la charla esta, pero si te lo hubiera hecho antes, dice, bueno, me voy con él que tiene más control, porque ya sabe que el otro no sabe lo que está hablando, dice, no tiene ni idea. El otro me dice, oye, un año, 100.000 euros. Mira, por él. No, casi que es mucho más surrealista, ¿eh? O sea, sí, pero, sin especificaciones, hombre, tú le has dado un draft. Hay un poco de todo. Sí, tú le has dado un draft, pero por lo general yo me he tropezado más con el caso, es decir, quizá por el transcurso de la sesión de hoy, como ha habido la charla y ahora el debate te parece natural lo que estamos viendo, pero en mi experiencia profesional son muy pocos los clientes que cuando yo les he hablado de esto no se han asustado.
como proveedor, como proveedor. Están acostumbrados a, tú me dices qué quieres y yo te digo, en tanto tiempo, por tanto dinero. Pero la situación es paradójica, porque yo muchas veces lo que hago es, dime cómo te especifico. Claro, pero bueno, ¿sabes? Muchas veces tú me pasas un draft de especificaciones y tal, y yo te digo, vale, pues pásame esto, yo lo analizo en una semana, pero a ver, tú me dirás, lo que tú me puedes escribir, que todavía no tienes ni muy claro el producto que quieres, y lo que yo puedo analizar en unas cuantas horas que eche, cuando sé que digo, todavía no sé si me va a conceder el proyecto, yo le echo unas cuantas horas, un año, pues ahí, y como en el año yo calculo las horas que tiene el año, y el coste por hora que tengo definido en la empresa, ese es el precio, y ahí te va. Y eso es lo habitual, desgraciadamente no es mucho más profesional. Las estimaciones en software tradicionales no son mucho más profesionales que lo que acabo de decir ahora, o lo que decía el otro. Es poco, 3 semanas, es mucho, 3 meses. Y después el ratio de hora tal y ya está, el precio sale en base al tiempo, es decir, el precio no tiene más tontería. ¿Más preguntas? ¿Tu nombre? Perdona, que has participado y no te he preguntado. Iván. ¿Preguntas? Alfredo lo tengo ahí estresado, el pobre hombre. Por mi parte hemos terminado, lo dejo por aquí. Bueno, aquí tenía un resumen de esto lo digo en un minuto, comparando metodologías ágiles y metodologías tradicionales, que es lo que llamamos desarrollo en cascada. Los Chaos Reports, los informes del caos de Standish Group que les puse al principio, sí que comparan. Y por ejemplo, en proyectos pequeños los fracasos con metodologías ágiles se reducen un 60%. Estos son datos reales. En proyectos medianos los éxitos aumentan un 400% y en proyectos grandes los éxitos aumentan un 600%. Si vemos aquí, en proyectos grandes, exitosos en metodologías ágiles son un 18%. Dicen, qué mierda, son un 18%, son exitosos. Pero que con las metodologías tradicionales son exitosos un 3%. Es decir, que un 3% exitoso trabajando, como hablábamos antes, de la forma tradicional, tantos euros y tanto tiempo, y con metodologías ágiles, que no necesariamente son estas, ¿vale? Porque ágiles son varias, un 18%, que es un 600% más. Y fallos considerados fracaso con las metodologías tradicionales, un 42%. Fracaso es el proyecto no salió. Porque challenged aquí lo pone como que hubo sobrecoste, hubo sobretiempo y tal. Fracaso es el proyecto reventó, no salió, se pagó el XT y perdimos todo el dinero. Vale, pues 23% fracasos en las ágiles frente al 42% en las tradicionales. ¿Vale? Datos reales, lo que les decía antes en mi blog, no hace falta ya poner el blog aquí, sino romenmg.com, pueden ver el artículo en detalle. Centrando en las estimaciones de tiempo, en desarrollo de software todos perdemos y con alternativas ágiles, empíricas y dinámicas todos podemos ganar. Es lo que decía, win-win. Pues bueno, muchas gracias y espero que les haya